Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 31 Chapter 31 2 Comentario Batman observaba desde la distancia, donde los demás lo habían dejado debido a la contaminación radiactiva del área. El suelo temblaba con estruendos, generando ondas de presión en todas direcciones con cada choque, extinguiendo las llamas de la reciente explosión a su paso. Estructuras verdes, trenes, aviones, misiles, armas aparecían solo para desintegrarse un segundo después. Su visión de calor cruzó el caos, revelando a alguien que supuso era Superman. La única figura que pudo distinguir con claridad fue la de Linterna Verde, que brillaba en la oscuridad. El combate se detuvo de repente por un instante, y una figura verde, mucho más brillante que Linterna Verde, apareció en su campo de visión. Batman sacó sus gafas de visión nocturna y escudriñó el campo de batalla. A través de los cristales, vio a Linterna Verde, Superman y la Mujer Maravilla rodeando a Max en formación triangular. Max resplandecía de color verde, su camiseta hecha jirones, dejando al descubierto su torso desnudo. Extraños papeles con tatuajes estaban pegados en su pecho. Estaba de pie en posición de boxeo, con las manos negras como el azabache y una mueca de desprecio dibujada en su rostro. Batman apretó con fuerza sus binoculares, rechinando los dientes. Normalmente, cuando un oponente resultaba demasiado fuerte para la liga, él les brindaba apoyo y consejos tácticos. Pero ahora, una vez más, estaba completamente indefenso. Aún así, no desaprovecharía la oportunidad de obtener información sobre las habilidades de Max. Era evidente que Max se había vuelto más fuerte. Anteriormente, Batman había dudado en preparar contramedidas contra Max, en parte porque se aferraba a la esperanza de que Max no fuera realmente mala persona, y en parte porque ningún sistema de seguridad es infalible. Si robaban dichas medidas, podría ser catastrófico. Ellos son. Batman se sobresaltó. Rápidamente sacó un batarang mientras se giraba y vio a otro Max de pie junto a él, con su Sharingan brillando en la oscuridad. Batman lanzó un batarang al clon Max, quien ladeó la cabeza al pasar volando, y luego explotó, liberando una humareda que cubrió la zona. Batman lanzó más batarangs al humo y se mantuvo en guardia unos segundos antes de girar rápidamente, listo para lanzar un puñetazo, solo para quedarse paralizado de repente, con el puño a centímetros del rostro del clon Max. Marcas de sellado se extendieron por el cuerpo de Batman mientras apretaba los dientes, intentando moverse. Max Clone soltó una risita. Pensé que te habían dejado atrás. Imagínate mi sorpresa al verte aquí mientras buscaba a más de tus amigos por la zona. Luego se sentó en el suelo, dejando a Batman en su incómoda posición, y observó cómo el campo de batalla se iluminaba con otra explosión, mientras la lucha se reanudaba en la distancia. Batman permaneció en silencio un rato antes de hablar. Esto no se trata de luchar por tu escape, ¿verdad? Hay muchos métodos que podrías usar que no implican esto. El clon Max se giró y lo miró. Tan agudo como siempre. Sí, tienes razón. Después de todo, el jefe nunca se ha enfrentado a ninguno de ustedes, así que disfruta de la oportunidad. ¿Qué le pasó a Ugayer? Preguntó Batman. Por supuesto que la mató vos. Tú, más que nadie, deberías entender a vos, respondió Clone Max. Batman apretó la mandíbula. Después de todo, no eres tan sigiloso como crees, dijo Max Clone. ¿Así que lo sabías? Claro que lo sabía. Cometiste un error cuando pensaste que me había ido y te mostraste. Y el hecho de que no se lo hayas contado a los demás me dice mucho de ti. La voz de Batman era tranquila pero firme. Solo me abstuve de alertar a la Liga por varias razones. Hay miembros impulsivos como Linterna Verde y Flash que sin duda te habrían atacado, lo que inevitablemente habría terminado en una confrontación en una zona poblada. Un resultado con altas probabilidades de ser indeseable. Otra explosión sacudió el campo de batalla, seguida de una cálida ráfaga de viento que los barrió. Ya me lo imaginaba, respondió Max Clone. Después de lo que has hecho esta noche, te tacharán de enemigo del Estado por matar a un agente del gobierno. Surgirán más personas que conspirarán para acabar contigo. ¿Los matarás también? Preguntó Batman. Me da igual lo que hagan o digan. Mientras no intenten clonarme de nuevo, todo bien. Pero no toleraré ningún ataque por su parte. No soy un monstruo que mata por el simple hecho de matar.
Me parece absurdo tener que lidiar una y otra vez con las mismas personas y permitir que monstruos sigan viviendo. A diferencia de ti, que lo haces a diario en nombre de tu supuesta justicia. Los ojos de Max Clone brillaron mientras añadía. Os cegáis ante la realidad y usáis las palabras héroe y justicia para excusaros de hacer lo que hay que hacer. Batman apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. La justicia no se trata de venganza ni de derramamiento de sangre. Se trata de autocontrol. El verdadero sacrificio reside en contenerse cuando sería más fácil acabar con todo. Eso es lo que nos define. 8. La risa del clon de Max era baja y burlancia. ¿Autocontrol? Esa es tu justificación. ¿Lo llamas sacrificio, contenerte, pero qué se consigue con eso? Los mismos monstruos siguen volviendo, cometiendo atrocidades. Mientras te escondes tras tus preciadas frases hechas, fingiendo que significan algo, pero al final no es más que cobardía disfrazada de virtud. 3. Batman entrecerró los ojos y su voz, baja e inquebrantable, dijo: cobardía. No lo entiendes. La moderación que llamas debilidad es lo que nos impide convertirnos en los monstruos contra los que luchamos. Cada vida que arrebatas, cada atrocidad que cometes, demuestra que no entiendes el sacrificio, Max. No eres un héroe por matar, simplemente eres esclavo de tu propio poder y lo usas para justificar tus actos. Los labios del clon de Max se curvaron en una sonrisa oscura y burlancia. Al menos mis acciones dan resultados reales, y a diferencia de ti, no me aferro a la justicia esperando que el mundo cambie. Pero es evidente que estoy hablando con un hombre iluso que vive en su propio mundo de fantasía y aún no ha despertado a la realidad y no ve el mundo como realmente es. 4. Se dio la vuelta y empezó a alejarse. Luego, mirando por encima del hombro. Se me acabó el tiempo. En 2 minutos estarás libre para ir a ver cómo están tus otros amigos delirantes. Porque te van a necesitar después de lo que el jefe les hará. Dicho esto, saltó y se desvaneció en la noche tan silenciosa y repentinamente como había aparecido. En el campo de batalla, Superman y la Mujer Maravilla jadeaban, con la sangre cubriendo sus cuerpos. La pinza del cabello de la Mujer Maravilla se había roto hacía rato, dejando su melena suelta y alborotada, mientras que Superman tenía la frente cortada, el traje rasgado en varios lugares y la capa hecha jirones. Linterna Verde había desaparecido. Max lo había derrotado de un solo golpe, lo cual era realmente decepcionante. Max estaba frente a ellos, con el torso desnudo, manchas de sangre seca y los pantalones convertidos en calzoncillos rasgados. Un aura azul centelleaba a su alrededor, con relámpagos crepitando en ella, mientras que sus manos eran negras como el azabache, una aterradora combinación de Aki, el manto de relámpagos del Raikage y la séptima puerta. Esta fusión le permitía competir con Superman golpe por golpe y superarlo en breves ráfagas de velocidad. El único inconveniente hasta el momento era la tremenda presión que ejercía sobre su cuerpo, la cual su regeneración neutralizaba en gran medida. La mayor preocupación era el enorme desgaste físico que le provocaba. 15. Se acabó el tiempo, dijo Max con voz firme, pero con un dejo de respeto. Te dije que me atacarás con intención letal si de verdad querías detenerme. Sin embargo, incluso cuando tuviste la oportunidad de asestarme un golpe devastador, te contuviste. Admiro tu tenacidad, tu estricta fidelidad a tu código, incluso cuando la situación exige lo contrario. Claro que no puedo decir lo mismo de la princesa de las Amazonas. Pero eres ingenua, y espero que algún día despiertes de tu mundo de fantasía. Juntó las manos en un gesto preciso, irradiando una presencia imponente. Nuestro breve intercambio ha sido instructivo para mí, y espero que también lo haya sido para ustedes. Pero ahora, es hora de terminar con esto. No. Max. Gritó Superman, corriendo hacia adelante con Wonder Woman a su lado. Max saltó hacia arriba mientras se dirigían a toda velocidad hacia su posición anterior. Tigre diurno. Un enorme tigre blanco, forjado completamente de aire comprimido, apareció rugiendo y cargó directamente contra Superman. Superman apretó el puño y lo estrelló contra el tigre que se aproximaba, generando una onda expansiva de aire que se precipitó hacia adelante para interceptarlo. Las dos fuerzas chocaron con una explosión ensordecedora, el aire mismo se desgarró en un destello cegador mientras las ondas de choque recorrían el campo de batalla. La onda expansiva del impacto arrasó el campo de batalla, aplanando la escasa vegetación que quedaba y generando ondas de presión que hicieron retroceder incluso a Superman y a la Mujer Maravilla. Cuando finalmente se disipó el polvo, el Susanoo perfecto de Max se alzaba imponente sobre el campo de batalla.
Max, tras desactivar las puertas y el manto de rayos, se irguió sobre su frente, respirando con dificultad. Le quedaba una última prueba por hacer. El Susanoo extendió la mano hacia su enorme espada, listo para desenvainarla, cuando un fuerte golpe impactó en su pecho. Max bajó la mirada bruscamente para ver a Superman, cuyos puños se movían con rapidez mientras asestaba golpe tras golpe al gigante blindado, haciéndolo tambalear hacia atrás. Wonder Woman, ensangrentada pero ilesa, se puso en pie con dificultad. Reuniendo sus últimas fuerzas, lanzó su lazo dorado, enredándolo alrededor de uno de los enormes brazos de Susanoo y tirando con todas sus fuerzas. El colosal guerrero gimió, arrastrando su mano hacia el suelo. Entonces, a lo lejos, un tubo de teletransportación se abrió en el cielo. De él emergieron Flash, Cyborg y Shazam, mientras que el Batwing de Batman se separó y se dirigió hacia las montañas por una ruta distinta. A cierta distancia, Shazam y Flash se lanzaron inmediatamente hacia la imponente figura azul, dejando tras de sí una estela de ondas sónicas. Cyborg, mientras tanto, escudriñó el campo de batalla y detectó una débil señal de energía. La siguió hasta una enorme roca donde yacía Linterna Verde desplomado, con los brazos rotos y colgando a los lados, inconsciente. «Aguanta, Al. Te tengo», murmuró Cyborg mientras lo levantaba con cuidado. Abriendo un portal, entró y puso a salvo a Linterna Verde. De vuelta en el interior del Susanoo, Max apretó los dientes mientras los golpes llovían sobre él. Superman y Wonder Woman lo acorralaban sin piedad, y cada impacto hacía temblar su colosal estructura. Shazam se lanzó desde arriba, atacando desde otro ángulo, mientras Flash movía a toda velocidad por el campo de batalla, acribillando al gigante con ataques relámpago. El Susanoo tembló, y su armadura se agrietó. Pero Max se negó a ceder. Vertió más aquí en la construcción, reforzándola tan rápido como se rompía. Su cuerpo ardía por el esfuerzo, su respiración era entrecortada. 3 Superman y Shazam se elevaron hacia el cielo y luego cayeron en picado juntos, creando una explosión sónica con su descenso combinado. Apuntaron directamente a la corona del Susanoo, donde se encontraba Max. En el último segundo, ambos héroes chocaron contra algo invisible. La fuerza los lanzó lejos, haciendo que Superman y Shazam se estrellaran contra el suelo en lados opuestos del campo de batalla. Wonder Woman, que aún forcejeaba contra el lazo, fue repentinamente derribada también, y su arma se soltó de golpe. Ahora, desatado, el Susanoo alzó su enorme espada. Chispas de Aki recorrieron la hoja, crepitando violentamente mientras el aura de Max se intensificaba. 4 en un solo movimiento, el Susanoo desenvainó su espada y lanzó un tajo devastador, y el aire mismo gritó al desatarse una poderosa onda expansiva. 3 Fin del capítulo. ¿Qué tal, chicos? Espero que estéis todos bien. Solo un pequeño aviso: si encuentran algún error o parte faltante en este capítulo, disculpen, lo estaba escribiendo con mucho sueño. 4 En fin, disfruten de la lectura y que tengan un buen día, una noche tranquila o lo que sea. 2 Comentario 35 Comentario. Votar capítulo 32 Chapter 32 2 Superman apenas tuvo tiempo de cruzar los brazos antes de que la onda expansiva lo golpeara como un tren de carga, lanzándolo cientos de metros a través del campo de batalla. Atravesó roca y tierra, abriendo una trinchera antes de estrellarse finalmente contra las ruinas de lo que alguna vez fue una pequeña loma. Shazam, Flash y Wonder Woman no corrieron mejor suerte. El impacto los golpeó con fuerza, lanzándolos por los aires. Shazam se estrelló contra el suelo con tal fuerza que lo hizo añicos. Wonder Woman salió despedida hacia atrás, con sus brazaletes vibrando por el impacto, antes de estrellarse contra un grupo de rocas. Flash fue arrancado de su trayectoria y rodó dando vueltas durante cientos de metros hasta detenerse, maltrecho. Ni siquiera Batman, que se acercaba a bordo del Batwing, se salvó. La onda expansiva alcanzó la nave en pleno vuelo, y las alarmas sonaron mientras el avión entero se sacudía violentamente. Luchó contra los controles con los dientes apretados, pero la fuerza había arrancado las alas de cuajo, haciendo que el Batwing girara sin control. Apretó la mandíbula mientras luchaba por recuperar el control de una máquina que ya no lo tenía. Y la onda expansiva continuó. Se propagó por el paisaje como una cuchilla en el papel, imparable, dejando un rastro de destrucción. A kilómetros de distancia, una montaña se alzaba imponente contra el horizonte, solo para que la fuerza la alcanzara, desgarrando la piedra. Con un crujido ensordecedor, la cima se partió en dos, y toda la ladera se desplomó en una atronadora avalancha.
4 siguió un silencio, interrumpido solo por el lejano estruendo de rocas al caer. La tierra misma conservaba la herida del golpe de Max, una cicatriz que se extendía kilómetros a lo largo del campo de batalla. El polvo permaneció en el aire durante unos minutos y luego comenzó a disiparse y a dejarse ver. Wonder Woman yacía inconsciente en el suelo, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales y entrecortadas. El polvo se adhería a su cabello suelto, y su escudo estaba agrietado junto a su mano. Superman gimió mientras se sacudía los escombros, con el rostro cubierto de tierra y sangre. Intentó ponerse de pie, apoyándose en el suelo con brazos temblorosos, pero las piernas le fallaron. El pecho se le agitaba, cada respiración le costaba un mundo. Finalmente, se desplomó de espaldas, mirando al cielo lleno de humo, su cuerpo negándose a levantarse. Flash había salido algo mejor parado. Su velocidad lo había salvado del impacto total del ataque. Aún así, hizo una mueca de dolor al agarrarse la pierna, con los huesos fracturados donde le habían golpeado los escombros. El hombre más rápido del mundo se vio reducido a arrastrarse con dolor, incapaz de hacer más que apretar los dientes y resistir. Desde las profundidades de la tierra desgarrada, Shazam surgió con una explosión de relámpagos y furia. Tenía la frente ensangrentada y los ojos ardían de rabia mientras se limpiaba el rostro con el dorso de la mano. Con los puños apretados y la capa hecha jirones, fulminó con la mirada a la figura que se desvanecía en la distancia. Max permanecía suspendido sobre el campo de batalla, su Susanoo parpadeando, para luego disolverse en motas de luz azul. La furia de Shazam se transformó en movimiento. Se lanzó hacia adelante, un rayo de poder divino surcando el cielo. Pero Max solo cerró los ojos. Lentamente, alzó las manos, entrelazando los dedos en un sello manual. Su cuerpo se relajó como si se rindiera a la gravedad misma. Justo cuando Shazam lo alcanzó con un rayo enroscado alrededor de sus puños, Max desapareció. La repentina ausencia de su oponente hizo que Shazam se detuviera en seco, con los dientes al descubierto, ya que no había golpeado más que el aire vacío. Max, maldito. Sal y enfréntame. Rugió Shazam, con la voz quebrada entre el humo y los escombros. Chispas de relámpagos divinos brotaron de sus puños mientras giraba, buscando cualquier rastro del hombre que acababa de desvanecerse ante sus ojos. 4 a lo lejos, Batman emergió de lo que quedaba de su Batwing. La otrora elegante máquina era ahora un amasijo humeante de metal retorcido. Su capa se arrastraba por el suelo mientras avanzaba tambaleándose, con el brazo izquierdo colgando de forma extraña. Con un suspiro entrecortado, se apoyó contra los restos y empujó con fuerza. Un crujido espeluznante resonó cuando su hombro dislocado volvió a su sitio. Un quejido de dolor escapó de sus labios. Su mirada se dirigió al campo de batalla donde Shazam rugía con furia, relampagueando con furia. Superman yacía tendido entre los escombros, Wonder Woman inmóvil a su lado y Flash agarrándose la pierna rota. Los ojos de Batman se entrecerraron. Su rostro permanecía indescifrable, pero la mandíbula apretada y los puños temblorosos delataban la tormenta que se gestaba en su interior. Los demás lo habían dado todo, y aún así, Max había escapado. Max se teletransportó 7 veces antes de llegar a su escondite. Cayó de espaldas con un golpe seco, gimiendo. Oyó pasos que se acercaban y abrió los ojos para ver a su clon de pie junto a él. ¿Te lo pasaste bien jugando con los héroes, eh? Preguntó el clon. Sí, fue divertido mientras duró. También maté a Ugayer, respondió Max. Levantó la mano y el clon lo levantó. Bueno, al menos tenemos una molestia menos. Dios, cómo odiaba a esa mujer. Dijo el clon. 3. Sí, solo necesitaba una excusa para cortarle la cabeza. Lástima que no tenga chakra, o la habría torturado antes de matarla, dijo Max. 1. Podrías haberlo hecho de la forma normal, respondió el clon. La idea de torturar físicamente a una mujer, sea quien sea, me resulta muy desagradable. Además, no habría tenido tiempo. Esa zorra tenía una bomba nuclear a punto de estallar, y llegué demasiado tarde para destruirla, dijo Max. 1. Debió de ser un espectáculo insólito. Nunca he visto explotar una bomba nuclear, dijo el clon. Así fue. ¿Por qué no has aclarado y transmitido la información en lugar de tener esta conversación inútil? Preguntó Max. Bueno, primero tienes que ver algo. Algo realmente serio, dijo el clon. Se trata de la chica del sueño, ¿verdad? Preguntó Max, con expresión seria. Sí, algo así.
Sígueme. Así será más fácil explicar las cosas, respondió el clon. Condujo a Max más adentro del escondite. Pasaron junto a la estatua de Gedo y llegaron a una puerta. El clon presionó la puerta con la mano, infundió chakra en ella y se abrió. Dentro, en una pequeña cama, dormía una niña. 3. Así que esta es la chica del sueño, mi clon, preguntó Max. Sí, algo así. Pero sería más apropiado llamarla tu hija, debido a la diferencia de edad y al hecho de que ni siquiera una versión femenina de ti se vería así. Quiero decir, ya te has transformado en una versión femenina de ti misma antes para ver cómo te verías 7. Ve al grano, interrumpió Max. Bueno, lo que pasa es que sospecho que el ADN de otra persona estuvo involucrado en la mezcla, aunque no sé de quién era el ADN utilizado, respondió el clon. Max se giró y lo miró. ¿Qué? ¿Por qué me miras así?, preguntó el clon. ¿Me estás diciendo que no revisaste los registros y datos recopilados sobre ella?, preguntó Max con expresión inexpresiva. Pensaba hacerlo después de limpiar la casa, pero por desgracia no tuve la oportunidad. Me atacó en cuanto me vio. Pero no te preocupes, destrocé el lugar antes de irme, respondió el clon. Tenías una tarea sencilla, ¿y qué hiciste? La arruinaste por completo, dijo Max apretando los dientes. Joder, hombre, relájate. Estás exagerando. Además, tú habrías hecho lo mismo, respondió el clon. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Era la única, o había más?, preguntó Max. Sin duda era la única. Los demás eran solo zetsus blancos desnutridos, respondió el clon con nerviosismo. No sabía con certeza si era la única, pero había destruido a todos los demás que había encontrado, ya que estaban deformados y no habían alcanzado su tamaño normal. ¿Sabes si mientes? Lo sabré cuando lo digas, dijo Max. Sí, pero para entonces yo ya no estaré. Aunque hagas otro clon, no seré yo, dijo el clon. 3. Max lo miró fijamente durante un rato antes de activar su Sharingan y escanear a la chica. En realidad tiene chakra, y en cantidad considerable. Aunque parece estar bajo un genjutsu, dijo Max. Sí, no podría pegarle a un niño. Eso estaría muy mal, dijo el clon. 4. Supongo que tienes razón, respondió Max. Hay más cosas que te resultarán interesantes. Vamos al laboratorio, dijo el clon, desvaneciéndose en un destello. Max lo siguió poco después, perdiendo de vista la puerta antes. Cuando Max entró en la habitación, se sorprendió al encontrar una criatura inquietantemente parecida a un zetsu blanco, con pelo verde y piel blanca. La diferencia radicaba en sus rasgos más definidos, sus gafas y una bata de laboratorio con pantalones rasgados por las rodillas. Estaba sujeta contra la pared con cadenas y parecía inconsciente. Da miedo, ¿verdad?, preguntó el clon. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Max. Bueno, lo encontré espiándome mientras estaba en la isla y decidí atraparlo, respondió el clon. Se parece un poco a un zetsu blanco, pero con una apariencia más humanizada, dijo Max, llevándose la mano a la barbilla. Sí, yo también me quedé perplejo la primera vez que lo vi. También tiene chakra e incluso puede usar la técnica de la efímera, añadió el clon. Bueno, eso sin duda hace las cosas más interesantes, dijo Max. 1. Sí, aunque por lo que parece, antes era un humano. Quizá estaban implantando mis células en personas, reflexionó Max. Tal vez. Pero deberías interrogarlo para obtener información, dijo el clon, volviéndose hacia Max y viéndolo absorto en sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó el clon. Sinceramente, no lo sé. Todo esto es demasiado repentino, admitió Max. 1. Sí, al principio solo quería matarla, pero no pude. Si te sirve de consuelo, los héroes creen que me ordenaste que la matara, así que puedes aprovecharte de eso, dijo el clon. 2. ¿Y cómo los engañaste? ¿No muestra ninguna señal de lesión?, preguntó Max. Usé genjutsu en ella y rápidamente le coloqué un sello en el corazón para simular su muerte. Incluso ella cree que la apuñalaste. No tienes que agradecerme, dijo el clon. 4. Correcto, dijo Max secamente. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado, dijo el clon, desapareciendo en una nube de humo. Max recuperó todos los recuerdos que pudo, comprendiendo claramente la intención de su clon. Este había intentado consolarlo relatándole la mayor parte de lo sucedido en lugar de soltarle toda la información de golpe. De algún modo, funcionó.
Max suspiró profundamente, interrumpido en sus pensamientos por una voz. Qué descortés de tu parte hablar de mí estando aquí mismo. ¿Y quién es ese tal Zetsu del que hablas? Fin del capítulo. Perdonad por la noticia bomba, chicos. Pero así son las cosas. Avísame si quieres algún cambio. También estoy considerando una idea para un fanfic derivado donde el clon muere y la historia comienza a partir de ahí. 14. Dejad vuestros comentarios para que pueda saber qué os ha parecido el capítulo. Vuestros comentarios son de gran ayuda. 3. Comentario 38. Comentario. Votar capítulo 33 chapter 33. Max alzó la vista hacia la criatura encadenada, endureciendo su expresión. ¿Qué demonios eres? Preguntó. ¿Vas a liberarme si te respondo? Replicó la criatura. Solo estoy siendo educado, respondió Max secamente. Hay muchas maneras en que podría obtener información por la fuerza, y la mayoría de ellas terminarían con tu muerte. La criatura sonrió con sorna. Vale la pena intentarlo. En cuanto a lo que soy, sinceramente no lo sé. Siempre estuve encerrado en un tanque hasta que logré escapar. Y como no tenía un cuerpo propio, me apoderé del de otro. El tipo se estaba muriendo, desangrándose sin piernas. Pensé que le aliviaría el dolor. Parece que fuiste uno de los experimentos fallidos, murmuró Max. Ay. Mis sentimientos, dijo la criatura secamente. Max permaneció en silencio, reflexionando. Toda la situación era desconcertante. Si lo que decía era cierto, entonces aquello era un experimento fallido, pero presentaba demasiadas características similares a las de un Zetsu blanco. Inquietante, por decirlo menos. Aún así, necesitaba estar seguro. Su Sharingan se activó. Clavó la mirada en la criatura. Ojos fríos. ¿Qué hacen? La criatura se desplomó cuando Max lanzó un genjutsu, deslizándose dentro de su mente. El silencio llenó la habitación durante minutos hasta que Max finalmente se apartó, cerrando los ojos y frotándose la sien. La criatura jadeó, recobrando la lucidez, con el pecho agitado. ¿Qué demonios fue eso? Respondí a tu pregunta, ¿no? Max lo ignoró. En cambio, invocó su guadaña desde su espacio del sistema y la alzó en alto. Oye. Espera, eso no es necesario, podemos hablar de esto, Su súplica se vio interrumpida cuando Max bajó la hoja, cercenándole el brazo izquierdo de un solo golpe. El miembro cercenado colgaba de la cadena, goteando un líquido pálido. Se suponía que eso iba a doler. Preguntó la criatura, mirando fijamente el muñón supurante. No, dijo Max con calma, dejando la guadaña a un lado. Solo era una prueba. Ante sus ojos, la herida burbujeó y se cerró por sí sola. En cuestión de segundos, un nuevo brazo creció para reemplazar al anterior. Tú también tienes habilidades regenerativas, observó Max. La criatura flexionó los dedos, esbozando una sonrisa torcida. Ni siquiera sabía que tenía eso. Supongo que soy genial. La sonrisa lo inquietó, pero Max siguió adelante. Si te liberara, ¿qué harías? No lo sé, dijo la criatura con desgana. Viajar por el mundo. Comerse a algunas personas. Cagar. Y luego morir en paz bajo el sol. 8. Max se pellizcó el puente de la nariz. Lamento haber preguntado. La criatura ladeó la cabeza. ¿Qué, esperabas que dijera que me había convertido en santo? No tienes un objetivo claro, dijo Max con voz serena. Así que te hago una proposición. En este mundo. Lo haré yo, interrumpió la criatura, cortando su palabra. Max parpadeó. Ni siquiera escuchaste lo que te estaba ofreciendo. Es decir, sea lo que sea, puedo posponer mis planes, dijo la criatura encogiéndose de hombros. Max suspiró. Estaba preparado para dar un gran discurso, pero al parecer, no sería necesario. Entonces, bienvenidos a Akatsuki. 6 se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Oye. No puedes dejarme así. Al menos sácame de estas cadenas. Gritó la criatura tras él. Max ignoró la llamada y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó contra la pared exterior, sumido en sus pensamientos. Había entrado en la mente de la criatura mediante un genjutsu y confirmado que no había mentido. Había asimilado a alguien. En sus recuerdos fragmentados, Max había visto destellos del Dr. Benjamin Mackenzie, el científico principal de las operaciones en la isla Rose. Pero Benjamin no había sido poseído, como Max supuso en un principio.
Había sido asimilado por completo, absorbido en cuerpo y mente. Eso explicaba por qué esta parodia de Zetsu Blanco podía hablar con fluidez, tener personalidad e incluso conservar recuerdos de su huésped. Lo cual lo hacía peligroso en cierto modo, pero también útil. Con las habilidades que había demostrado, la criatura podía ser una valiosa pieza en el juego. Pero Max sabía una cosa con certeza: necesitaría contramedidas. Porque si alguna vez se volvía contra él, no podía permitirse que lo tomaran desprevenido. 2. La escena de Max decapitando a Waller se repetía una y otra vez en todos los canales de noticias, un recordatorio escalofriante del horror y la brutalidad de Toby. Quien fuera aclamado como un héroe por su papel crucial en repeler la invasión de Darkseid, ahora había sido desenmascarado ante el mundo como un simple lobo con piel de cordero, un asesino despiadado que se escondía tras la apariencia de un salvador. 1. Las imágenes estaban silenciadas, el audio misteriosamente eliminado. Las palabras intercambiadas entre Waller y Toby permanecían en el misterio, dejando solo la terrible imagen del arco de la guadaña y la repentina y violenta muerte de Waller. Tras el asesinato, Toby se giró con una calma deliberada y se dirigió al armario. Al abrirlo, lo que encontró dentro pareció divertirle enormemente. Sus hombros comenzaron a temblar, su cuerpo se estremeció en lo que solo podía ser una risa silenciosa, un detalle que añadió otra capa de maldad a la ya escalofriante escena. Finalmente, alzó la mano, formando un sello desconocido. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se desvaneció en el aire. Un instante después, la pantalla se convirtió en estática, dejando tras de sí silencio, especulación y temor. En la emisión del Daily Planet, la cámara volvió a enfocar a Lois Lane en la mesa de noticias, con una expresión tranquila pero tensa. Un hombre otrora aclamado como héroe ahora está catalogado como el villano más peligroso del mundo. Tras la muerte de Amanda Waller y sin que el gobierno se haya pronunciado oficialmente, las preguntas se multiplican. La población civil de todo el país está conmocionada, algunos en estado de shock, otros enfurecidos y muchos temerosos de lo que Toby pueda hacer a continuación. Por ahora, el mundo espera. Revolvió sus papeles, con un ligero tono cortante al pronunciar su comentario final. Y si esta noche nos ha enseñado algo, es que los héroes pueden caer, las máscaras pueden mentir y la confianza es algo frágil. 1. La transmisión terminó con su mirada fija antes de que la pantalla se oscureciera, dejando el peso de sus palabras en el aire. Mientras tanto, en el Pentágono de Tras las puertas cerradas, el gobierno estadounidense estaba sumido en el caos. En una sala segura en lo más profundo del Pentágono, una docena de funcionarios se sentaban alrededor de una mesa de roble pulido. Al frente de la sala, una pantalla gigante mostraba una imagen congelada de la cabeza cercenada de Amanda Waller. Lo habían oído todo, ya que tenían acceso a la versión sin censura de la grabación. Un silencio sepulcral se prolongó durante unos instantes antes de que el general Sam Lane finalmente hablara. ¿Ha sido trasladado el presidente a un búnker seguro? Sí, señor, respondió uno de los funcionarios. Lane entrecerró los ojos. ¿Y qué garantía tiene eso de proteger al presidente contra ese hombre? No, señor, pero es mejor que nada, admitió el ayudante. Esto es claramente un acto de guerra. No podemos permitir que este Toby quede impune, dijo un funcionario enfadado. Lane se inclinó hacia adelante. Estoy de acuerdo. Pero no podemos actuar precipitadamente. Si lo provocamos sin precisión, corremos el riesgo de provocar represalias. Necesitamos un único golpe decisivo. Uno de los funcionarios intervino con voz tensa. No podemos ordenar una huelga sin la autorización del presidente y, francamente, parece que el presidente se está acobardando. Lane golpeó la mesa con el puño, silenciando la sala. Acobardados. Se puso de pie y su voz resonó, eso no solo es insubordinación, sino que roza la traición. Se giró bruscamente hacia el agente de seguridad más cercano. Cabo. Saque a este hombre de aquí inmediatamente. El agente se movió sin dudar. El funcionario protestó mientras lo escoltaban hacia la puerta, pero la mirada de Lane permaneció impasible. Hablar así del comandante en jefe en mi presencia es inaceptable. Es un crimen hablar del presidente de esa manera cuando hay vidas en juego. Una vez que la sala recuperó la tensa calma, Lane volvió su atención a los funcionarios restantes. No olviden por qué estamos aquí. Waller desobedeció órdenes directas, continuó con el proyecto Tena incluso después de que se le ordenara cerrarlo. Ahora nos ha dejado un desastre que debemos solucionar, y ha pagado un precio muy alto.
Dejó que el peso de sus palabras calara hondo. No estamos aquí para recrearnos en la ira ni para buscar culpables. Nuestra prioridad es el público. Debemos tranquilizarlo. Declaramos a Toby terrorista. Se autoriza el uso de fuerza letal para neutralizarlo a la vista. Ese debe ser el mensaje. Y para que quede claro, esta no es una amenaza que podamos afrontar solos. La Liga de la Justicia tiene la potencia de fuego y la capacidad de la que carecemos. Cooperaremos con ellos, pero todas las decisiones sobre el enfrentamiento deben ser coordinadas. Cualquier paso en falso podría resultar en bajas catastróficas. Lane se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Tenemos trabajo que hacer. Tranquilizar a la población. Controlar el miedo. Y prepararnos para eliminar a Toby. Eso es todo. Los funcionarios asintieron, tomaron notas e intercambiaron murmullos al concluir la reunión. Fin del capítulo. Comentario 41. Comentario. Votar capítulo 34. Chapter 34. Sala de justicia, enfermería. Al Jordan yacía inconsciente en una cama reforzada, con los brazos inmovilizados con aparatos ortopédicos. A su alrededor estaban Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Shazam, Cyborg y Batman. La tensión era palpable. Todas las miradas estaban fijas en Bruce, como si estuviera siendo juzgado. Superman rompió el silencio primero. Espero que estés satisfecho con el resultado, Bruce. Cientos de soldados y prisioneros muertos. Y eso solo en Bell Reve. No estoy contento con ello, respondió Batman, pero fue el resultado menos destructivo. 1. ¿Te estás escuchando, Bruce? Insistió Superman. Esto se podría haber evitado. Se podrían haber salvado muchas vidas. Batman entrecerró los ojos. Si yo les hubiera traído la información, habrían ido a contárselo y habrían esperado que lo dejara pasar solo porque ustedes lo dijeron. Lo conozco mejor que todos ustedes. Las cosas podrían haber sido incluso peores de lo que son ahora. Wonder Woman dio un paso al frente, con los ojos llameantes. Presumes demasiado, Bruce. ¿Crees que eres el único capaz de sopesar las consecuencias? Qué atrevido de tu parte asumir que no podemos guardar secretos. ¿Qué sentido tiene estar en un equipo si ni siquiera puedes confiar en nosotros? Batman apretó la mandíbula. La confianza no era el problema. Estaba intentando minimizar los daños de un desenlace casi inevitable. Una movilización total de la Liga no habría pasado desapercibida. Al actuar solo, presioné al gobierno para que cancelara el proyecto cuando aún estaba en sus inicios. Lo que no había previsto era que Waller desobedeciera las órdenes y siguiera adelante con él en secreto. La cuestión es que, al actuar solo, obligué al gobierno a abandonarlo prematuramente, salvando a innumerables funcionarios. Si no lo hubiera hecho, Max no se habría detenido con Waller. Habría provocado el colapso de toda la estructura gubernamental de la noche a la mañana, dejando puestos clave vacantes y, potencialmente, con consecuencias aún peores. Shazam golpeó con el puño el borde de una consola, y su voz resonó. ¿Quién te dio el derecho de decidir quién vive o muere? 4. Nadie, respondió Batman con voz serena. Simplemente salvé a tantos como pude, evitando el peor escenario posible. La voz de Barry interrumpió bruscamente. El peor escenario posible. Díselo a Al cuando despierte, y a las familias de todos los que murieron en Bell Reve y en Rose Island. No puedo creer que tengas la desfachatez de decir algo así. Cyborg finalmente habló, con voz tranquila pero firme. Puede que no esté de acuerdo con la forma en que Batman abordó la situación, pero tiene razón en una cosa. Si Max hubiera atacado a los funcionarios del gobierno sin control, estaríamos enfrentando una guerra total entre él y todo el país. Superman se giró hacia Cyborg, incrédulo. ¿Así que lo estás defendiendo? No, dijo Cyborg. Solo estoy siendo realista. Eso no significa que tenga que gustarme. Tenemos que aceptar que Bruce ignoró al equipo y actuó solo en un asunto delicado, pero sus acciones podrían haber salvado innumerables vidas. Max habría responsabilizado a toda la cadena de mando estadounidense, lo cual habría sido catastrófico. Y no podemos ignorar que Max fue víctima de una injusticia. Tenía todo el derecho a estar enfadado. ¿Estás diciendo que matar a todos los involucrados, incluyendo a un niño inocente, era merecido? Preguntó Superman con voz grave. No, respondió Cyborg. Pero tenían que rendir cuentas. La mirada de Batman recorrió la habitación. Reconozcámoslo, detener a Max sin bajas era prácticamente imposible. Él mismo lo demostró.
Sin una planificación y preparación adecuadas, no tenemos ninguna posibilidad contra él, algo que quedó patente cuando nos derrotó a todos juntos. En lugar de discutir entre nosotros, deberíamos estar ideando una estrategia para acabar con Max la próxima vez, y para evitar que el gobierno haga alguna tontería. 3. Un día después. El escondite de Max. Max había descansado por completo y estaba en plena forma física. Bajó las escaleras y entró en una habitación, solo para encontrar a Zetsu Blanco colgando de una pierna, sujeto aún por la última cadena. Ya se había liberado de las demás y mordisqueaba furiosamente el eslabón restante. Gracias a Dios que has vuelto. Sácame estas cadenas. No sé cuántos dientes me he roto intentando morderlas. Exclamó la criatura. Quieto, dijo Max, sacando su guadaña y cortando la cadena. Zetsu Blanco cayó de bruces. ¡Ay! No podrías haberlo hecho con más cuidado. Se quejó mientras se incorporaba rápidamente. Date la vuelta, ordenó Max. ¿Por qué? Oye, no me lo digas. Hazlo de una vez. Interrumpió Max, cada vez más irritado. Vale, vale. Uf. Murmuró la criatura, accediendo finalmente. Max se tocó la nuca con dos dedos. Unas marcas negras se extendieron desde su cuello, formando un tatuaje que se desvaneció instantes después. Zetsu Blanco se frotó el cuello. ¿Qué fue eso? Me dolió un poco, preguntó. Es un tatuaje para demostrar que te has unido a la organización, respondió Max. Ah. ¿Te refieres a Akatsuki, como mencionaste? Sí, confirmó Max. Acto seguido, invocó una capa de Akatsuki de su espacio espacial y se la entregó a la criatura. 1. ¡Guau! Incluso tenemos capas iguales. Exclamó Zetsu Blanco. 6. Sí, ahora póntelo, ordenó Max. Zetsu Blanco se arrancó las ropas desgarradas y se deslizó dentro de la capa. ¿Cómo se ve? Preguntó, dándose palmaditas a sí mismo. Es doloroso de ver, murmuró Max. Es. Odio lo que oigo. Max ignoró la pregunta. A partir de ahora, eres Zetsu Blanco de Akatsuki. Espero que no me traiciones. Habrá consecuencias. Max entrecerró los ojos y liberó su chakra. El suelo se agrietó bajo sus pies y una ráfaga de viento levantó polvo del tejado. Zetsu Blanco cayó de rodillas, jadeando, hasta que Max se detuvo, se dio la vuelta y se alejó. La criatura, recuperándose, tosió. ¿Qué fue eso? Max no dijo nada y siguió caminando. Zetsu Blanco corrió para alcanzarlo. ¿Y dónde están los demás miembros? ¿O solo quedamos tú y yo? ¿Y cuál es el objetivo de la organización? Solo estamos nosotros. No hay ningún objetivo. Haces lo que te digo. O mueres, respondió Max, imperturbable. Zetsu Blanco hizo gestos burlones detrás de Max. Se giró bruscamente. ¿Qué fue eso? Nada, dijo, poniendo cara de inocente. Al pasar junto al Gedomazo, Zetsu Blanco corrió hacia la enorme estatua, metió la cabeza en la boca abierta y gritó, esperando un eco que nunca llegó. Luego se volvió hacia Max y preguntó ¿qué es esta cosa? Lo sabrás con el tiempo, dijo Max. Eres libre de ir y hacer lo que quieras. Te llamaré a través del tatuaje cuando te necesite, añadió. No, por ahora me quedaré contigo, dijo Zetsu Blanco. Max entrecerró los ojos mientras estudiaba a la criatura, que se retorcía bajo su mirada. Finalmente, se dio la vuelta y siguió caminando. Llegaron a otra puerta. Max hizo una pausa y respiró hondo. Necesito estar solo para esto, dijo. ¿Por qué? Yo también quiero ver, empezó a decir Zetsu Blanco, pero Max lo fulminó con la mirada. La criatura se interrumpió y se hundió en el suelo, dejando solo su cabeza visible. Max puso la mano en la puerta. Las marcas del precinto brillaron brevemente antes de desvanecerse. Abrió la puerta e inmediatamente dio un salto hacia atrás cuando un puñetazo pasó rozándole. Ante él se encontraba Tena, con expresión decidida y el cabello suelto recogido en un moño. Aunque no sabía cómo había sobrevivido a la puñalada del hombre de ojos rojos, aún quería escapar. Había intentado manipular las plantas a su alrededor, pero extrañamente no podía sentirlas. Algo se lo impedía. No es que pudiera controlarlas por completo, pero antes siempre había sido capaz de percibirlas. Pero, aunque tuviera que defenderse con sus puños, prefería morir luchando a ser prisionera. Su mirada se dirigió al hombre frente a ella. No se había movido tras esquivar su torpe golpe.
Escaneó rápidamente el área en busca de posibles rutas de escape. Sabía que no podía vencerlo de frente, pero podía atacarlo y escapar. Uno tensándose, se lanzó hacia adelante. El hombre permaneció inmóvil, sin intentar esquivarla. Le lanzó un puñetazo al estómago, pero su puño lo atravesó. 3 en un instante, se encontró de nuevo en su posición original, con el hombre aún de pie frente a ella. 3 ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Pensó, con la mente a 1000 por hora mientras intentaba analizar la situación. Entonces, volvió a arremeter contra Max, lanzando un grito de guerra y propinando una potente patada. Pero, una vez más, su pie lo atravesó. Tropezó, perdiendo el equilibrio, mientras el humo volvía a condensarse en Max. ¿Has terminado? Preguntó con calma. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, tratando de serenarse. Quiero hablar, respondió Max. No confío en ti, dijo, dando un paso atrás con cautela. No es necesario. Solo tienes que escuchar lo que voy a decir, dijo. ¿Y si no quiero escuchar? Replicó ella. Entonces quedarás atrapado aquí, dijo Max, con la mirada fija. Apretó los dientes y salió disparada, corriendo hacia la salida. Al pasar junto a la enorme estatua de Gedo, subió corriendo las escaleras, solo para encontrarse con Max una y otra vez, decenas de veces en el camino. Cada vez que intentaba golpearlo, su puñetazo lo atravesaba y él simplemente se convertía en humo, observándola con la misma expresión impasible. Finalmente, llegó a la entrada. Sintió un gran alivio, hasta que parpadeó y se dio cuenta de que estaba mirando a Max de nuevo. El entorno había cambiado. La entrada hacia la que acababa de correr ahora se veía exactamente igual que su punto de partida. Se quedó paralizada, estupefacta, con la mente a 1000 por hora. Por mucho que corriera o luchara, siempre acababa en el mismo sitio, atrapada en un bucle sin fin. 9 Fin del capítulo. Comentario 35 Comentario. Votar capítulo 35 Chapter 35. Esto se está volviendo molesto, pensó Max, de pie frente a Tena, quien permanecía congelada, aún atrapada en el genjutsu. La cabeza de Zetsu Blanco emergió del suelo, mientras el resto de su cuerpo permanecía sumergido. Creo que la has destrozado, dijo, ladeando la cabeza. ¿Qué le estás haciendo? Está atrapada en un bucle. ¿Y no te dije que mantuvieras la distancia? Espetó Max, dirigiendo la mirada a Zetsu Blanco. No eres divertido, murmuró Zetsu Blanco, hundiéndose de nuevo en el suelo y liberando el genjutsu. Tena cayó de rodillas, jadeando. Llevaba corriendo en ese bucle interminable lo que le parecieron 5 minutos. Antes de que pudiera reaccionar, unas enredaderas brotaron del suelo y la envolvieron. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué cómo? Murmuró, forcejeando contra las ataduras. Max se agachó ligeramente, con un tono tranquilo pero decidido. Bueno. Es sencillo. Es porque soy tu padre. Un tenso silencio se extendió entre ellos. La mirada de Tena se clavó en él, desafiante y confusa. No. Solo soy un clon. Hecha a partir del ADN de alguien. No tengo padres. Uno sabía que en realidad no había nacido. Se lo habían inculcado en las instalaciones. Era un arma, creada para los fines del gobierno, no una persona. Max exhaló suavemente, reconociendo para sí mismo que la delicadeza no era su fuerte. Era incómodo, nunca antes había hecho algo así, pero se obligó a acercarse con cuidado. Caminó hacia ella y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo frente a ella. Así lo diría alguien con conocimientos limitados, comenzó con voz firme. No fuiste creada solo con mi ADN, lo cual, sinceramente, ahora mismo no importa. La cuestión es que ser un clon no significa que no puedas tener tu propia vida, tus propios pensamientos, ni que no merezcas ser feliz, y yo, por mi parte, te considero mi hija, mi responsabilidad. 7 Tena parpadeó, sin palabras, mientras su mente luchaba por procesar sus palabras. Un mal comienzo no siempre significa un mal final, continuó Max, todo depende de las decisiones que tomes. Estoy dispuesto a darte la oportunidad de vivir la vida que quieras. Incluso conmigo, si así lo decides. Pero tienes 2 opciones. Primero, borraré todo recuerdo que tengas de este lugar, de mí, de todo. Sellaré tus habilidades para que jamás vuelvan a aflorar. Entonces podrás vivir una vida normal, crecer con una familia del orfanato, hacer amigos, reír, jugar, todo lo que un niño merece. Tena se quedó paralizada al asimilar las palabras. Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes e incesantes.
La idea de una vida normal, un padre, un hogar era reconfortante, casi insoportable. Y, sin embargo, el miedo persistía. El hombre frente a ella no la había lastimado directamente, pero la imagen de él matando a alguien le quemaba la mente. Incluso el simulacro de apuñalamiento la había dejado conmocionada. Era aterrador, por muy tranquila que sonara su voz ahora. Se obligó a respirar, a calmar los latidos acelerados de su corazón. Cuando las enredaderas que la sujetaban se aflojaron, se secó el rostro con manos temblorosas. Su voz se quebró al preguntar ¿por qué no me mataste entonces? Max la miró fijamente durante un largo rato, luego respondió con sencillez. Porque yo no mato a gente inocente. Tú no pediste ser creada. Y la responsable de tu nacimiento digamos que hace mucho que se fue. Está nadando con los peces. Extendió la mano y la posó en su hombro. Tena se estremeció con fuerza, apretando los puños, lista para pelear. Max lo sintió, pero no se apartó. Su expresión permaneció impasible, casi indescifrable. Puede que sea un asesino, dijo, pero tengo mis principios. Lamento que hayas tenido que ver lo que viste y lo que te hice pasar, pero era necesario. Su voz se suavizó, casi dubitativa. ¿Ahora quieres oír la segunda opción? Un silencio se extendió entre ellas. Tena tragó saliva. Finalmente, con una voz débil y frágil, dijo: yo quiero oírlo. Max exhaló lentamente. La segunda opción es esta, te lo cuento todo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué existes? Pero una vez que lo haga, la posibilidad de una vida normal se habrá esfumado para siempre. Tendrás que hacerte más fuerte, mucho más fuerte, y me aseguraré de ello. Porque este mundo es despiadado, y la debilidad es la muerte. Hizo una pausa, mirándola fijamente. ¿Pero quieres mi consejo? Elige la primera opción. A veces, la ignorancia es una bendición. En cualquier caso, es demasiado para decidir ahora mismo. Te daré tiempo para pensar. 3. El cuerpo de Tena comenzó a tambalearse. Sus párpados se le cerraban pesadamente, luchando por mantenerse abiertos. La habitación parecía difuminarse a su alrededor, y plumas blancas flotaban ante sus ojos. Intentó hablar, pero las palabras no salieron de sus labios. Se desplomó contra el pecho de Max. La sujetó con cuidado, casi con torpeza, como si temiera que se rompiera. Por un instante, se quedó paralizado, escuchando su respiración entrecortada. Entonces, con un movimiento de manos, apareció un clon de sombra. Lo miró a los ojos, asintió y levantó a Tena con delicadeza antes de desvanecerse en un suave susurro de aire. El escondite volvió a quedar en silencio, dejando a Max solo, con la mano aún hormigueando donde había estado su hombro. En cuanto el clon de Max desapareció con Tena, el suelo se onduló y Zetsu blanco apareció a su lado. Eso, dijo Zetsu con voz de falsa inocencia, fue lo más conmovedor que he visto en mi corta vida. Tengo curiosidad, ¿de verdad le diste a elegir, o solo la ilusión de que podía? Solo un tonto elegiría la mentira en lugar de la verdad. Aunque es una niña. No me sorprendería que hubiera elegido la mentira. 3. Sinceramente, no tengo ni idea, admitió Max, frotándose la sien. Fue lo mejor que se me ocurrió sobre la marcha. Al menos le doy la opción de elegir en lugar de decidir por ella. Hizo una pausa, sosteniendo la mirada de Zetsu. ¿Por qué estoy hablando de esto contigo? Porque no se puede hablar de eso con las paredes, dijo Zetsu con despreocupación. Max lo miró fijamente. ¿Crees que puedo ser un padre responsable? Zetsu reflexionó un instante sobre la pregunta. No lo sé. No te conozco desde hace mucho. Pregúntame de nuevo dentro de una semana y te daré una respuesta adecuada. Max resopló. No esperaba una respuesta razonable de tu parte, pero supongo que la vida está llena de sorpresas. ¿Qué? Siento que están poniendo a prueba mi inteligencia, protestó Zetsu, parloteando sin parar mientras Max lo ignoraba y se marchaba. Zetsu lo siguió, aún parloteando. Llegaron a una habitación repleta de equipo médico. Max se acercó a una pared, extendió una mano en el aire y extrajo un cadáver de su espacio vital. Este cayó con un golpe sordo sobre la mesa en el centro de la habitación. Zetsu lo miró con voraz curiosidad. ¿De quién es este cadáver? Preguntó. Un hombre llamado Floyd Lawton, respondió Max. Mercenario. Le decían de Axoit. Excelente con las armas. Pero las armas no sirven de mucho cuando te enfrentas a alguien que reacciona antes de que aprietes el gatillo. 4. ¿Puedo comérmelo? Preguntó Zetsu con naturalidad.
No, dijo Max con voz monótona. Le doy un uso específico. De lo contrario, no lo habría traído aquí. Sacó varias varillas negras y pequeñas de entre sus dedos y las colocó cuidadosamente sobre la mesa. ¿Me vas a ayudar a preparar este cuerpo?, dijo. Zetsu ladeó la cabeza. Puede que haya asimilado al científico, pero no sé casi nada de medicina más allá de los primeros auxilios. ¿Para qué lo estamos preparando? La expresión de Max no cambió. No es complicado si sigues las instrucciones. Y en cuanto al por qué, voy a pilotarlo yo. ¿Cómo funciona eso?, preguntó Zetsu Blanco. Haces demasiadas preguntas. Haz lo que te digo, espetó Max, con la irritación aguzando su voz. Sí, jefe, gorjeó Zetsu, levantando las manos en señal de falsa obediencia. Finca Luthor. Lex Luthor estaba sentado en una silla de ruedas, con una bolsa de suero colgando de un soporte a su lado y tubos conectados a su brazo restante. En cuanto despertó del coma, exigió el alta. El olor a esterilización del hospital le provocaba náuseas. Prefería morir en su mansión que pudrirse bajo la luz fluorescente. Las largas estancias en el hospital eran un signo de debilidad, y la debilidad manchaba su imagen. Ya se imaginaba los titulares. El multimillonario Lex Luthor, reducido a un inválido y hospitalizado, luchando por su vida. El escándalo dañaría su reputación y heriría aún más su orgullo. Repasó el recuerdo de Max humillándolo, el eco de su propio grito resonando en su cabeza. Y lo peor de todo, podría haber sido salvado por la misma persona a la que más despreciaba, Superman, y Pietro había ocupado su lugar. El único consuelo que tenía Luthor era el de no haberle dado a Pietro la satisfacción de implorar clemencia. La puerta se abrió con un suave clic. Merky entró, llevando un elegante maletín. Señor, ¿cómo se siente?, preguntó ella. ¿Acaso hay alguna duda?, espetó Luthor. Claro que no me siento bien. Me han cortado el brazo. Merky no se inmutó. Mientras estabas fuera de combate, me aseguré de que el mundo viera a Pietro tal como es en realidad. Ah, ¿sí? Así que eras tú, dijo Luthor con una leve sonrisa. Pero no es suficiente. Ese salvaje debe arrepentirse incluso de haberme tocado a mí, al único e inigualable Lex Luthor. Tu brazo está conservado, le recordó Merky con calma. Con nuestra tecnología, aún se puede reimplantar. Luthor rechazó la sugerencia con un gesto de la mano que le quedaba. No la necesito. Prefiero una prótesis. Contacten con el general Lane. Quiero hablar con él de algunas cosas. Merky asintió rápidamente, mientras ya buscaba su teléfono. Asilo Arkham. El largo pasillo resonaba con el constante repiqueteo de las botas contra el hormigón. 2 guardias recorrían el pasillo, iluminando la penumbra con sus linternas mientras revisaban las celdas una por una. En Arkham, las rondas nocturnas eran imprescindibles. Que un recluso se escapara en plena noche era prácticamente algo cotidiano. ¿Has visto las noticias, Jenkins?, murmuró Tempenny en voz baja, mientras la luz de la linterna recorría los barrotes de hierro. ¿Sobre Bell Reve?, preguntó Jenkins, mirándolo de reojo. Sí. Toby irrumpió en el lugar y mató a todos, incluida Waller. Tempenny se detuvo en seco, frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Jenkins asintió con gesto sombrío. Habla muy en serio. Se rumorea que tenía problemas con Waller. Pero no se detuvo, ahí igualó todo el lugar por los aires. Se llevó consigo a todos los presos. Tempenny dejó escapar un largo silbido. Maldita sea. Eso es una masacre. Eso no es ni la mitad, añadió Jenkins, iluminando una celda con su linterna. Una de las víctimas fue esa chiflada de Harley Quinn. Supongo que todavía estaba encerrada cuando ocurrió la explosión. Tempenny soltó una risita seca. Menos mal. Al menos ya no tenemos que cuidar a un psicópata cuando nos lo envíen. Lástima que sigamos lidiando con este. Se detuvo ante una puerta cerrada con llave. El haz de su linterna iluminó una figura agazapada en las sombras del interior. Jenkins gruñó. Sinceramente, no entiendo por qué la gente se escandaliza tanto por esto. Toby, o Pietro, como confirmó que era su verdadero nombre, le hizo un favor al mundo. La gente no sabe lo que es lidiar con estos tipos todos los malditos días. Que se quejen de moral. Yo prefiero que estén bajo tierra a que anden sueltos por la calle. La celda permaneció en silencio durante un largo rato. Luego, una risita ahogada se escapó, resonando de forma inquietante en las paredes.
La figura que estaba dentro avanzó hacia el haz de luz, su cabello verde brillando tenuemente, una pálida sonrisa rasgando la oscuridad. ¿Harley se ha ido? La voz del Joker era un susurro, casi un lamento. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa más amplia y afilada, eso sí que es una pasada. Su risa estalló, aguda y desquiciada, resonando por el pasillo. Ja, 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 ja. Ay, Harley, querida, siempre supiste cómo despedirte con estilo. Jenkins y Tenpenny se pusieron rígidos, con las antorchas temblando ligeramente, mientras la risa maníaca del Joker llenaba el manicomio, subiendo y bajando como una sinfonía desquiciada. El sonido se propagó lejos, colándose en cada rincón oscuro de Arkham. Fin del capítulo. Hola chicos, espero que estén todos muy bien. Hice mi mejor esfuerzo al escribir la escena emotiva entre Max y Tena. Si crees que hay algo que pueda mejorar, por favor házmelo saber. Tus comentarios realmente me ayudan a mejorar. Además, Patreon está casi listo para aquellos que quieran acceder a capítulos avanzados. Hasta la próxima. Comentario 34. Votar capítulo 36 Chapter 36. ¿Y qué es esto, Pietro, dices? La voz del Joker rasgó la oscuridad, aguda y alegre. Suena bien. ¿Por qué? Porque tenemos algo en común, nos encantan las explosiones. Ja, 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 ja. Su risa resonó en las celdas, haciendo eco y rebotando en las paredes de hormigón. Los reclusos susurraban nerviosos en la oscuridad, algunos con los ojos muy abiertos, incrédulos ante lo que habían oído. Fuegos artificiales y cadáveres, es así que es una historia para contar. Dijo Enigma con voz desbordante de alegría, qué lástima no haber estado allí para presenciar el espectáculo. Ya hay un charlatán molesto menos en la lista, gruñó Killer Croc, dejándose caer en un rincón de su celda. Desde su rincón sombrío, Espantapájaros soltó una risa seca y sin humor. Una tragedia. El payaso ha perdido a su arlequín. Oh, el miedo que debe dejar atrás. En su celda, Hiedra Venenosa estaba sentada en su cama, acunando una maceta con un pequeño retoño. Un tenue brillo proveniente de un collar supresor alrededor de su cuello mantenía sus poderes bajo control. Una lágrima rodó por su mejilla. Harley había sido su amiga. Supongo que ahora solo me quedan mis bebés en este mundo, murmuró, acariciando suavemente el retoño. Oye. Cállate y duérmete. Ladró Jenkins, mientras la luz de su linterna se balanceaba por el pasillo. Los reclusos refunfuñaron, algunos murmurando entre dientes, pero finalmente, uno a uno, se calmaron a regañadientes. La risa del Joker aún resonaba, débil y lejana, como una tormenta que se negaba a amainar. Tenpenny, visiblemente harto, murmuró entre dientes y se dirigió hacia la celda. No te molestes, interrumpió Jenkins, negando con la cabeza. Sabes tan bien como yo que eso no funcionará. Ese tipo no está loco. Simplemente no tiene ningún tornillo. Sí, ya lo sé, murmuró Tenpenny, pasándose una mano por la cara. Pero no puedo más. Vámonos de aquí antes de que pierda la cabeza. La inspección ya ha terminado. Jenkins asintió lentamente y juntos se dirigieron por el pasillo, dejando que las risas y los susurros se arrastraran por los pasillos de Arkham. Tras la extenuante tarea de implantar las varillas negras en el cuerpo de Deadshot con la ayuda de Zetsu, Max se apartó, secándose el sudor de la frente. Le dolía hasta el último músculo, pero aún conservaba ese último destello de expectación en los ojos. Y ya está, dijo, con voz tranquila pero con un dejo de satisfacción. ¿Eso es todo? Zetsu Blanco ladeó la cabeza, claramente decepcionado. Sí. Ahora veamos. Max cerró los ojos. El cadáver se estremeció violentamente, sus articulaciones crujieron de forma antinatural, y luego se incorporó lentamente. El control de Max era absoluto. Guau, esto funciona de verdad. Susurró Zetsu con los ojos muy abiertos, ¿pero cómo? La voz de Max resonó en el cuerpo de Deadshot, profunda e imponente. Todo está en mis ojos. ¿Tú también puedes hablar de ello? Preguntó Zetsu, aún incrédulo. Más que eso. Max abrió los ojos de Deadshot. El Rinnegan brilló con una luz suave y ominosa. La mano de Deadshot se movió, transformándose en un cañón antes de volver a su forma original. Max intentó activar otros caminos, pero permanecieron inactivos. Estaba poniendo a prueba los límites de un solo cadáver. Entonces Deadshot le lanzó un puñetazo a Max.
Este lo detuvo sin esfuerzo, pero una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. El golpe en sí, incluso de un cadáver, era muy superior a cualquier cosa que un humano normal pudiera producir. Esto resultaría útil. Zetsu Blanco, observando con indiferencia, preguntó jefe. Usted sigue al mando, ¿verdad? Sí. Solo estoy probando algunas cosas, respondió Max con naturalidad. Una presencia opresiva se apoderó de la habitación. El rey del infierno apareció tras él, enorme y amenazador. Zetsu retrocedió instintivamente un paso. Su pequeña figura se veía empequeñecida por el aura oscura de la entidad. Sin dudarlo, Deadsot avanzó hacia la boca abierta del rey del infierno. Las monstruosas mandíbulas se cerraron a su alrededor. Entonces, tan rápido como apareció, el rey del infierno se desvaneció bajo tierra, dejando tras de sí solo un parpadeo de llamas violetas. Max bostezó y se estiró con pereza. Ya terminé por hoy. No me sigan y no toquen nada, o se arrepentirán. Y con eso, desapareció. Zetsu Blanco permaneció paralizado por la conmoción, su mente intentando procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar, el control sobre Deadsot y la capacidad de transformar extremidades en armas. Max apareció en el tejado de su casa, bajó y apoyó la mano en la puerta principal. Un sello luminoso se iluminó antes de que la cerradura se abriera con un clic. Entró. Todas las puertas y ventanas estaban selladas con precintos. Además, una barrera rodeaba la propiedad, impidiendo el acceso a cualquiera excepto a él, a menos que decidiera conceder permiso. Tras lo sucedido, no estaba dispuesto a arriesgarse a otra brecha. No ahora. No con la liga vigilándolo. Se dirigió a su escritorio, se sentó y comenzó a teclear en su computadora. Noticias y publicaciones en redes sociales se desplazaban por la pantalla, y sus ojos brillaban mientras una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Cuanto más leía, más se divertía. Finalmente, cerró la computadora portátil de golpe y soltó una risita. Así que Wire tenía algo más preparado para él que una bomba nuclear. Revelar su identidad era su otra jugada. Claro que Luthor podría haber estado detrás de todo. No sería raro en él. Pero una cosa era segura: el vídeo filtrado donde se veía cómo él mataba a Wire no había sido obra suya. Aunque lo incriminara, Wire jamás permitiría que el mundo la viera vulnerable e indefensa. Ni siquiera muerta. Y el vídeo estaba sin sonido. Ese detalle, por sí solo, suscitó dudas. Quienquiera que lo hubiera publicado no quería que la gente supiera por qué la había matado. Max se recostó en su silla, indiferente. La indignación pública le era indiferente. Sus opiniones eran tan débiles como su voluntad de actuar. Su identidad expuesta no era más que un inconveniente, que le dificultaba moverse por espacios públicos sin el jutsu de transformación. Sin duda, requirió mucha debilidad y recursos considerables burlar la seguridad de Bell Reve, hackear las cámaras y extraer las grabaciones. Uno puede que Lois Lane lo sepa. Había estado en primera línea en los reportajes. Parece que tendré que ir a visitar a la señorita Lane, murmuró Max. No tenía intención de hacerle daño. Simplemente sentía curiosidad. Alguien lo estaba sacando de quicio, y quería saber quién era. Con un bostezo, Max se apartó del escritorio. Entró en su habitación, se desplomó en la cama y pronto estaba roncando. Por la mañana. El olor a quemado despertó a Max de golpe. Abrió los ojos de par en par, y su Sharingan parpadeó por instinto antes de volver a la normalidad. Sus sellos no se habían activado, pero el humo acre que flotaba por el pasillo indicaba lo contrario. Había alguien en su casa. Max sacó un kunai de su espacio de sistema y salió silenciosamente del dormitorio, con cada paso preciso y controlado. Quienquiera que hubiera burlado sus defensas no era un ciudadano común. Siguió el rastro de humo hasta la cocina y echó un vistazo al interior. Lo que vio lo hizo parpadear. Tena estaba sentada en la barra, enfundada en una de sus camisas, que le colgaba hasta las rodillas como un vestido. En una mano sostenía una rebanada de pan medio destrozada, en la otra una barra entera de mantequilla. Tenía las mejillas hinchadas como una ardilla, la cara manchada de migas y grasa. A su lado, la tostadora siseaba y humeaba, y un trozo de pan ennegrecido sobresalía como prueba de su crimen. Max exhaló y guardó el kunai en silencio. Bien. Ya no estaba solo. Lo había olvidado. Tena se quedó paralizada en cuanto lo vio. Yo tenía hambre, murmuró con la boca llena. Max hizo una mueca para sus adentros. Ni siquiera mastica bien. Genial, y encima le dan clase de modales.
Forzó una sonrisa. Está bien. Lo entiendo. Pero deberías habérmelo dicho. Dio un paso al frente lentamente. Tena retrocedió, con los hombros tensos, y cerró los ojos cuando él extendió la mano. En lugar de agarrarla, Max simplemente le limpió con el pulgar una mancha de mantequilla y migas de la mejilla. Vamos, dijo con voz baja pero no desagradable. Hagámoslo bien. La condujo hacia la sala, encendió el televisor y puso el canal de dibujos animados. Colores brillantes y voces graciosas llenaban el espacio, algo casi extraño en su refugio, por lo demás tranquilo. Siéntate aquí, ordenó Max, señalando el sofá. No te muevas. Voy a prepararnos algo decente para comer. Tena permaneció sentada rígida, con la mirada oscilando entre él y la pantalla, sin soltar el pan como si fuera un trofeo. Max suspiró mientras regresaba a la cocina. Esto iba a requerir un tiempo de adaptación. Fin del capítulo. Hola, chicos. Disculpen el capítulo corto de hoy. Prometo que el próximo será más largo. Además, un aviso rápido: voy a eliminar los avisos para que el número total de capítulos vuelva a ser 36, ya que los avisos han estado alterando el recuento de capítulos. Gracias por su comprensión. Comentario 25. Comentario. Votar capítulo 37, chapter 37. Minutos después, el tintineo de los cubiertos y el crujido de las tostadas llenaron la silenciosa cocina. Tena estaba sentada frente a Max, con las mejillas infladas mientras devoraba la comida que tenía delante. Mantenía la cabeza gacha, evitando su mirada. Max no pudo evitar sonreír. La escena era simplemente adorable. Apoyando la barbilla en la mano, dijo con tono divertido. Ya sabes, la comida no se va a ir a ninguna parte. Sus ojos se movían rápidamente de arriba a abajo, un rubor le subía a las mejillas mientras tartamudeaba, tratando de encontrar una respuesta. Yo. Está bien, la interrumpió Max con una leve risita. Pero quizás podrías intentar comer de una manera civilizada. Uno, ante el comentario, frunció levemente el ceño, con un destello de ofensa en su expresión, pero no dijo nada. Mírame, continuó Max. Levantó un tenedor y un cuchillo, exagerando cada movimiento, cortando una rebanada de pan tostado con precisión, masticando despacio y luego limpiándose la boca con una servilleta. Ahora inténtalo tú. Tena miró su plato, tomó el tenedor e imitó sus movimientos. Eran torpes, pero Max sonrió al ver su esfuerzo. Se esforzaba. El dispositivo neuronal le había dado conocimientos, sí, pero la teoría era distinta de la práctica. Al menos puedo enseñarle algunos modales en la mesa antes de que se vaya de vivir una vida normal. Si es que quiere, pensó Max. Rompiendo el silencio de nuevo, Max preguntó: por cierto, ¿tienes nombre? No creo, admitió en voz baja. Antes me llamaban Proyecto Tena. Pero puedes llamarme Tena. Me gusta el nombre. Entonces será Tena, dijo Max, reclinándose con una sonrisa. Soy Max Schiller. Con Max basta. MC sintió que ser llamado padre sería demasiado repentino y muy incómodo. Ella asintió, alzando la mirada hacia él brevemente. Cuando termines de comer, ve a ducharte. El baño está a la derecha de la habitación donde dormiste. Esa será tu habitación mientras estés aquí. Te buscaré algo de ropa, dijo Max, levantándose de su silla. Tena asintió de nuevo. Max se dirigió a su habitación, donde creó un clon de sombra y le ordenó que le trajera ropa. El clon desapareció con un gesto de asentimiento. Al quedarse solo, Max sacó un pergamino de su espacio del sistema. Con una nube de humo, aparecieron fajos de billetes. Sacó su cartera del mismo espacio, la llenó de billetes, volvió a sellar el dinero y guardó el pergamino. Al abrir el progreso de su sistema, suspiró. La sincronización seguía siendo lamentablemente baja, apenas un 3,21%. Lo que más le preocupaba era que el nombre de su plantilla actual permaneciera oculto, aunque la energía que la acompañaba le daba pistas sobre su posible origen. Sentado con las piernas cruzadas, Max cerró los ojos y se sumió en la meditación. 12 minutos después, su clon regresó con una bolsa en la mano. Se quedó en silencio frente a él, sin atreverse a interrumpir su concentración. Max extendió la mano sin abrir los ojos, con el ceño fruncido y los dientes apretados, mientras una esfera amarilla de energía se condensaba en su palma. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, pero la esfera se disipó. Se había emocionado demasiado y había perdido la concentración. Abrió los ojos, tomó el paquete de su clon y lo despidió con un gesto de la mano mientras se desvanecía.
Luego salió de su habitación, caminó hasta la puerta de Tena y llamó. Aquí está la ropa, dijo. Hubo una pausa. La puerta se entreabrió lo justo para que se asomara el pelo mojado de Tena. Ella le arrebató el paquete de la mano y cerró la puerta rápidamente. Al menos sabe un par de cosas sobre privacidad, murmuró Max encogiéndose de hombros antes de volver a esperar en el sofá. Minutos después, Tena apareció con un vestido rojo y zapatos a juego, jugueteando nerviosamente con la tela. Max se levantó de su asiento. ¿Estás listo?, preguntó. Sí, respondió ella en voz baja. Max formó un sello con la mano mientras una humareda lo envolvía y se disipaba para revelar su apariencia cambiada. Le había crecido un poco el pelo y se le había vuelto blanco, con ojos azules. Tena no reaccionó mucho ante la transformación. Lo había visto hacer cosas mucho peores. Usaré este formulario cuando estemos en público, dijo Max con naturalidad. Soy muy famoso, así que de esta manera no llamo la atención de las cámaras. Tena asintió en silencio. Y traten de relajarse, añadió con una sonrisa torcida. Yo no como personas. Antes de que pudiera reaccionar, su mano se posó sobre su cabeza, despeinándola como si fuera una niña. Durante los 2 primeros segundos se dejó llevar, demasiado aturdida para moverse, pero cuando se dio cuenta de que no tenía intención de parar, apartó su mano. ¿Qué es esto? ¿Desafío? Bromeó Max, sonriendo aún más. Me estás despeinando. Protestó frunciendo el ceño. Oh, entonces déjame arreglarlo. Se lamió la palma de la mano dramáticamente y volvió a tocarle la cabeza. 3, qué asco. Gritó, retrocediendo. 1. ¿Qué? Estoy intentando arreglarlo. ¿No es eso lo que quieres?, preguntó Max inocentemente. Así está bien, murmuró rápidamente, alisándose el pelo con ambas manos. De acuerdo, como quieras, dijo Max con una risita. Se giró y apoyó la mano en la puerta. El sello se agitó brevemente antes de abrirse. Le indicó que entrara. Tena le lanzó una mirada a la espalda, sintiendo cómo el calor le subía al pecho al pensar en cuánto tiempo le había costado arreglarse el pelo, su único pequeño logro, y él lo había arruinado en segundos, sonriendo todo el tiempo. ¿Vienes o no?, preguntó su voz desde el exterior. Ya voy, espetó ella, siguiéndolo a zancadas. Max sentía su mirada clavada en su espalda, pero la sonrisa burlona que se dibujaba en sus labios delataba lo poco que le importaba. Esto era justo lo que quería ella, ya no se estremecía como una presa. Y así era mejor. Fortaleza de la Liga de las Sombras. Montañas de Oriente Medio. La fortaleza del asesino estaba en silencio. El único sonido era el tenue parpadeo de las antorchas contra los antiguos muros de piedra. A la cabecera de una larga mesa se sentaba Ras al Ghul, con porte regio y los dedos entrelazados. Talia estaba a su izquierda, Slade a su derecha. Un susurro rompió el silencio. Una sombra encapuchada se inclinó hacia adelante. Amo. Hace 30 minutos, se vio a un hombre salir de la residencia de Toby. Iba acompañado de una muchacha. Ras se incorporó lentamente, con la mirada penetrante. Desde que Toby emergió de las sombras, Ras había sentido curiosidad por él, pero ese interés se había intensificado tras los informes de sus sombras sobre la destreza del joven en las artes ninja. Durante los últimos 3 años, las ejecuciones nocturnas de criminales llevadas a cabo por Toby habían demostrado ser precisas y brutales. Según la inteligencia de la Liga, ni siquiera Slade, el mejor asesino de Ras, le llegaba a los talones en habilidad y disciplina. Han conseguido imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve a Toby eliminando él solo a 200 soldados con sus manos y una guadaña, moviéndose con una velocidad asombrosa y una letal eficacia. Lo más llamativo fue su total desprecio por el sistema. Actuó por encima de las normas, por encima de la ley, pero con una determinación que llamó la atención de Ras. Para Ras, Toby encajaba a la perfección con la descripción de una persona que algún día podría convertirse en su sucesor disciplinado, con una habilidad inigualable y que actuaba completamente según sus propias reglas. Que se lo contaran era una cosa, pero presenciarlo consolidó el creciente interés de Ras en el joven. Llevaban demasiado tiempo queriendo reunirse con él, pero no habían encontrado la manera adecuada de hacerlo, y la barrera que rodeaba su residencia, que restringía la entrada a cualquiera que no fuera él, no hacía más que complicar las cosas. Ha demostrado su valía, dijo Ras con voz tranquila pero autoritaria. Posee una habilidad excepcional, es disciplinado, debemos traerlo a nuestro bando.
Thalía dio un paso al frente, con expresión impasible. ¿Deseas incorporarlo a la liga? Sí, pero no por la fuerza, respondió Ras. Esto debe hacerse con delicadeza. No es del tipo que se doblega ante las amenazas. Cualquier agresión manifiesta, y no solo se negará, sino que podría destruirnos en un acto de desafío. Slade apretó la mandíbula. Pero no han mostrado ningún objetivo concreto más allá de hacer lo que le place. Puede que reclutarlo no sea posible. Los ojos de Ras se aguzaron. Puede que sea cierto, pero todo hombre tiene un deseo. Solo necesitamos descubrir el suyo. Ofrézcanle el puesto de líder de los asesinos si es necesario. 3. Slade resopló para sus adentros. No quería que reclutaran a Toby. Si aceptaba, pondría en peligro su posición como heredero, mucho más de lo que Damián jamás podría. Eso era inaceptable, ya que estaba demasiado cerca de tomar el control. Si el molesto vástago de Bruce Wayne no estuviera en escena, lo habría hecho hace mucho tiempo. Thalía arqueó una ceja. Padre, eso significaría dimitir. La voz de Slade resonó, aguda y escéptica. ¿De verdad estás dispuesto a ceder el puesto? ¿O esto es solo una prueba? La mirada de Ras permaneció inquebrantable. Si es el puesto que desea, lo obtendrá, pero bajo ciertas condiciones. Reclutar a Toby requeriría paciencia, sutileza y quizá un acto de fe. Pero Ra's al Ghul nunca había sido de los que rehuían un desafío. Ve a reunirte con él. Hazle ver el valor de unirse a nosotros sin sentirse atrapado. Si acepta, ganaremos un poderoso aliado. Si se niega, no insistas, dijo Ra's al Ghul, recorriendo la habitación con la mirada. Se volvió hacia Slade. Acompañarás a mi hija. Ella será la responsable de las negociaciones, y solo ella se reunirá con él. Espero haberlo entendido bien. Tu tarea es aumentar las posibilidades de que mi hija escape si él muestra intenciones violentas. Slade apretó los puños, pero finalmente asintió. ¿Y qué hay de la chica?, preguntó Thalía. Mantén la distancia con ella, pero obsérvala. El hecho de que esté cerca de él significa que no es una niña cualquiera. 1. Entendido, dijeron Thalía y Slade al unísono. Fin del capítulo. Comentario 20. Comentario. Votar capítulo 38 chapter 38. El rostro de Thalía permaneció cuidadosamente neutral, pero su mente estaba en otra parte, enredada en el eco de las palabras de su padre. Si es el puesto que él quiere, entonces lo tendrá. El puesto. La herencia de Damián. Su hijo había sido preparado desde su nacimiento para heredar la liga, moldeado para superar cualquier obstáculo. Y ahora, un extraño amenazaba con echarlo todo a perder. Apretó los puños, la tensión le subía por los brazos, pero se obligó a mantener la máscara de hija obediente. Protestar ahora solo empeoraría las cosas. Una parte de ella hervía de rabia ante la injusticia de todo aquello. Pero otra parte, calculadora y disciplinada, comprendía la practicidad. Si los ideales de Toby coincidían con los de ellos, incluso como líder podría convertirse en un valioso activo, un elemento disuasorio que haría dudar a alguien como Vandal Savage. 4. Echó un vistazo a Slade, sentado a su lado. Incluso tras la máscara, podía percibir su furia apenas contenida. Una furia egoísta, por supuesto. Consideró brevemente la posibilidad de formar una alianza para eliminar a Toby del tablero por completo, pero la descartó rápidamente. Su padre, sin duda, lo había previsto todo. Suplicarle sin una razón de peso sería inútil. ¿Y acabar con Toby? Una quimera, sin duda. Finalmente, Ras volvió a hablar. Retirados. Thalía enderezó su postura, ocultando cualquier atisbo de irritación mientras ella y Slade se alejaban. Mientras caminaban por los oscuros pasillos de la fortaleza, Slade entabló conversación. Así que comenzó Slade con aparente tranquilidad, en un tono engañosamente ligero. ¿Qué opinas del nuevo interés de tu padre? Puede que parezcas tranquilo por fuera, pero por dentro estás que echas humo. Al fin y al cabo, esto afecta al futuro de tu hijo. Todo ese entrenamiento, ¿y para qué? ¿Para seguir órdenes de un extraño? La mirada de Thalía permaneció fija al frente. ¿Eso es lo que te preocupa?, dijo con voz fría y burlona, ¿que tus inexistentes posibilidades de suceder a mi padre se estén desvaneciendo? La mandíbula de Slade se tensó una fracción de segundo antes de que respondiera con voz pausada. Un poco. Es decir, es una incógnita. ¿Y si acepta solo para matarnos a todos después y tomar el control absoluto? Thalía se detuvo en seco y se giró hacia él con expresión gélida. Tu obsesión por suceder a mi padre empieza a ser preocupante.
Hasta el punto de que empiezo a dudar de dónde reside realmente tu lealtad. La sonrisa de Slade se desvaneció ligeramente. Por supuesto que mi lealtad está con la liga, dijo, pero las decisiones de tu padre ahora son preocupantes. En un movimiento fluido, Talia sacó una daga y la presionó contra la garganta de Slade. Él ni se inmutó. Cuestionar las órdenes de mi padre es un grave acto de insubordinación, dijo con voz baja y amenazante. La única razón por la que no te he clavado esta daga en el cuello es porque aún eres útil para la liga. Retiró la daga y siguió caminando con paso decidido. Lo único que debería preocuparte es elaborar un plan de escape por si Toby se vuelve hostil, y dejar de malgastar energía en herencias que nunca recibirás. La mano de Slade se movió hacia la espada que llevaba a la espalda, pero se contuvo. Por dentro, hervía de rabia. Esa zorra, ¿cómo se atreve? Bramó. Y la arrogancia en sus palabras casi las hace creíbles. Ya verás. Pronto, la Liga de las Sombras será mía, y tú, tu padre y ese mocoso malcriado tuyo yacerán muertos a mis pies. 9 la siguió, ocultando la tormenta de rabia que crecía en su interior. 6 horas después. El sol de la tarde se cernía perezosamente en el cielo mientras Max y Tena paseaban por la calle. En sus pequeñas manos, Tena sostenía un enorme cubo de helado, con la cara manchada de vainilla derretida. Su nueva obsesión estaba en pañales, y aunque Max lamentaba en silencio haberla introducido en su vida, la sonrisa radiante que iluminaba su rostro lo compensaba todo. Antes, durante su tarde de compras, Tena lo había sorprendido. Al principio tímida, se fue volviendo más atrevida con cada tienda que entraban, tomaba la delantera, señalaba todo lo que le llamaba la atención e incluso se atrevía a elegir las cosas más absurdamente caras. Si Max no hubiera sido rico, sus ahorros habrían sufrido un golpe fatal. La chica tímida e insegura que había conocido había desaparecido. En su lugar había alguien más vivaz, traviesa, lo suficientemente cómoda a su lado como para charlar sin esperar a que él empezara. Tal vez, pensó Max, esa era su verdadera personalidad reprimida todo este tiempo, y que solo ahora comenzaba a aflorar. Por un instante fugaz, sintió una punzada de algo extraño. Tal vez así habría sido si hubiera tenido una hermana pequeña en mi vida pasada. Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente. En ese momento, tenía un papel más importante que desempeñar. Con los poderes de Tena, lo último que podía permitir era que cayera víctima de la enfermedad heroica que asolaba a la Liga de la Justicia. La protegería de ese destino. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz de Tena. Quiero decir, Max. ¿Vamos a ir de compras otra vez pronto? Max arqueó una ceja. No creo que haga falta. No después de lo que me hiciste comprar. Pero usted dijo que podía elegir lo que quisiera, protestó, con los labios manchados de azul por el helado. Y lo hiciste, suspiró Max. Simplemente te pasaste un poco. Pasaron junto a un parque donde había niños riendo y jugando en los columpios. La mirada de Tena se detuvo un instante en ellos antes de volver a su helado. ¿Podemos al menos conseguir más de esto?, preguntó esperanzada, sosteniendo el cubo. De ninguna manera. Ya te has comido 3 de esos hoy. Es una cantidad de azúcar desorbitada para un solo niño. No vas a probar el helado en al menos una semana. Pero... sin peros. Max se dejó caer en un banco y ella se deslizó a su lado, enfurruñada. Un momento de silencio se extendió entre ellos antes de que Tena volviera a hablar, con un tono más suave. ¿Tienes padres? La pregunta pilló a Max desprevenido. Su mirada se dirigió al cielo, pensativo. Antes sí, dijo finalmente. Pero esa es una larga historia para otro momento. Ahora mismo, estoy solo contra el mundo. La miró de reojo, con una leve sonrisa burlona en los labios. Bueno, tú y yo. Tena ladeó la cabeza, frunciendo ligeramente el ceño. Uno nunca se da cuenta de lo importante que es algo, continuó Max, hasta que te lo quitan. Solo entonces comprendes cuánto influyó en tu vida. No entiendo, admitió Tena, con los ojos muy abiertos por la confusión. Quizás algún día, dijo Max. Su tono se suavizó. Pero espero que nunca tengas que experimentarlo en carne propia. Ella dudó un instante, luego preguntó en voz baja cómo eran. Max se giró hacia ella. Cálido. Estricto. Cariñoso. Todo lo que esperarías de unos padres. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Y eso es lo que estoy dispuesto a darte, mientras estés conmigo.
El momento quedó suspendido entre ellos. Entonces Max juntó las manos. Basta de hablar de mí. Es hora de que hagan amigos. Señaló a un grupo de niños reunidos bajo un árbol, riendo entre ellos. Tena siguió su gesto, luego apartó la mirada de inmediato, repentinamente fascinada por el suelo. Venga ya. Insistió Max. Preséntate. No te arrepentirás. No se movió, con los labios apretados. Te compraré otro cubo de helado si lo haces. Uno levantó la cabeza de golpe. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ahora vete, fuera. Tena dudó un instante y luego se puso de pie lentamente. Miró a Max, quien le dedicó un gesto de aprobación con el pulgar y una sonrisa. Tras una breve pausa, se giró y comenzó a caminar hacia los niños. En cuanto ella le dio la espalda, la sonrisa de Max se desvaneció. Entrecerró los ojos ligeramente y su voz se volvió baja y cortante. Vaya, si no es la hija del mismísimo cabeza del demonio, Talia al Ghul murmuró, ¿a qué debo este placer? Metrópoli. Los tacones de Lois Lane resonaban contra el pavimento del centro mientras se apresuraba hacia el restaurante, llegando ya 10 minutos tarde a su reunión con un informante anónimo. Normalmente, habría puesto los ojos en blanco ante la idea. Había infinidad de estafadores que prometían exclusivas que resultaban ser meras farsas. Aún así, esperaba que esta vez fuera diferente. Al fin y al cabo, una fuente anónima le había dado recientemente el vídeo de Toby derribando sin piedad a Wire. Corrió a toda velocidad unas cuantas cuadras más hasta llegar al restaurante descrito en el mensaje publicado en el Daily Planet. El lugar de encuentro era peculiar. La mayoría de las pistas anónimas preferían callejones oscuros o almacenes abandonados, pero supuso que así era más seguro. Tras observar la sala, por fin divisó a su contacto un hombre de pelo verde con una cicatriz sobre el ojo izquierdo, sentado solo en una mesa de la esquina. Se acercó y se sentó en la silla frente a él. 6. Dijiste que tenías a alguien para mí, ¿qué pasó? Preguntó ella. Directo al grano, sin siquiera saludar, después de hacerme esperar exactamente 13 minutos y 22 segundos, respondió el hombre con una leve sonrisa burlona en los labios. Bueno, estaba ocupada con cosas. Pero ya que estoy aquí, no importa, respondió Lois, inclinando ligeramente la cabeza. Antes de contarte nada, necesito saber algo, dijo el hombre, con un tono repentinamente cortante. ¿Y eso qué es? Preguntó Lois, con la sospecha apoderándose de ella. Tenía un mal presentimiento sobre todo aquello. ¿De dónde sacaste las imágenes, Belle Reve? ¿Quién te las envió? Preguntó. Bueno, no puedo simplemente revelar mis fuentes, ¿verdad? Dijo con cautela. Por favor, no lo compliques, dijo el hombre. Su voz tenía un tono cortante que la hizo detenerse. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lois, frunciendo el ceño. Significa exactamente lo que significa, respondió. Pero necesito saberlo, o obtendré la información yo mismo y les prometo que no será agradable. Los ojos de Lois se abrieron de par en par mientras sus ojos cambiaban, transformándose en el Rinnegan. Tú eres Toby, susurró, atónita. 6. Fin del capítulo. Comentario 18. Comentario. Votar capítulo 39. Chapter 39. La mente de Lois daba vueltas. Toby aquí, frente a mí, ¿qué quiere de mí? ¿Y qué hará si no lo consigue? ¿Qué quieres de mí? Preguntó Lois con voz tensa. Relájese, señorita Lane, dijo el clon de Max, reclinándose ligeramente. No pretendo hacerle daño, siempre y cuando coopere y responda a algunas preguntas. ¿Y si me niego? Preguntó Lois, apretando con fuerza su bolso. Bueno, dejemos lo que sucedería a tu imaginación, respondió, con expresión ensombrecida. Pero te prometo que no sería agradable. Lois tragó saliva con dificultad. Sabía que si no obedecía, sus posibilidades de salir viva de allí eran mínimas. Con un suspiro, se serenó. ¿Qué quieres saber? Preguntó, sacando lentamente su teléfono del bolso que tenía debajo de la mesa y marcando a Clark. Bueno, comenzó el clon de Max, recientemente usted lideró la divulgación de noticias impactantes que involucran imágenes mías durante mis recientes actividades. Quiero saber cómo llegó a tenerlas en su poder. Lois dudó una fracción de segundo antes de responder. Lo recibimos de una fuente anónima. Ella no reveló quién era. El clon de Max entrecerró los ojos. Ella. 7. Lois maldijo en silencio. Se dio cuenta de que había entrado en pánico y había revelado información crucial.
La informante anónima tenía voz femenina. No había otra explicación. Sí, ella. Eso es todo lo que sé, Toby. ¿Puedo irme ya? Por un instante, el restaurante pareció quedarse en silencio. El clon de Max no respondió. Su mirada estaba fija en ella con una intensidad que le revolvió el estómago a Lois. Salón de la Justicia. Cyborg, Batman, Linterna Verde, la Mujer Maravilla y Superman estaban sentados alrededor de una mesa para una sesión informativa sobre la reciente desarticulación de la banda de metahumanos. Superman permanecía sentado con los brazos cruzados, escuchando atentamente mientras Batman detallaba los éxitos de la operación y las áreas de mejora. De repente, el comunicador de Superman vibró y un nombre familiar apareció en la pantalla: Lois Lane. Tengo que llevarme esto, dijo Superman, poniéndose de pie de repente. Clark, puede esperar, comenzó Batman, entrecerrando los ojos. No, parece importante, respondió Superman, mientras tecleaba en el comunicador. No hubo respuesta inmediata. Entonces, débilmente, oyó la voz de Lois. Sí, eso es todo lo que sé, Toby. ¿Puedo irme ahora? Clark se quedó paralizado, con el corazón acelerado. ¿Lois está con Max? Su mente repasó un sinfín de posibilidades, ninguna reconfortante. Se giró bruscamente. Cyborg. Rastrea el teléfono de Lois, ahora mismo. Es urgente. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Cyborg, confundido. Es Max. Creo que la ha tomado como rehén, respondió Superman, apretando la mandíbula. En ello estoy, dijo Cyborg, moviendo los dedos rápidamente sobre la interfaz de su muñeca. ¿Qué quiere con ella? Preguntó Wonder Woman, frunciendo el ceño. No lo sé, admitió Superman. Pero tenemos que detenerlo. Iremos contigo, dijo Batman, poniéndose de pie con expresión sombría. La encontré, anunció Cyborg tras unos tensos segundos. Está en la zona este de Metrópolis, en el restaurante de Alberto. Superman no perdió ni un segundo más. Con un potente impulso, atravesó el techo del Salón de la Justicia con una explosión sónica, dirigiéndose hacia Metrópolis. Wonder Woman y Cyborg lo seguían de cerca. Batman se quedó atrás, intentando contactar con Barry y Shazam, mientras que Linterna Verde, aún recuperándose de sus heridas anteriores, permaneció en la retaguardia. De vuelta en el restaurante. El clon de Max tarareó pensativo mientras asimilaba la nueva información. Si Lois no mentía sobre el género del informante, las posibilidades se reducían a una merca y graves. Era la única que sabía que iba a asaltar Bale Reve. No podía haber sido Luthor. Estaba fuera de combate en ese momento. Waller también quedaba descartada, y Max no había interactuado con ningún otro villano importante del universo DC, así que sería extraño que tuvieran algo en su contra. Aún así, las posibilidades no estaban del todo cerradas. Tendría que someter a Zetsu a una prueba que consistiría en una misión de infiltración. Hizo una pausa, sintiendo una presencia familiar, la marca de un dios del trueno volador que se acercaba. No podía ser su verdadero cuerpo. Esa persona no tenía chakra. Eso significaba que tenía que ser un miembro de la Liga de la Justicia. Ya los había marcado a todos durante su batalla anterior. Parece que me he quedado más tiempo del debido, murmuró el clon de Max, poniéndose de pie y deslizándose detrás de Lois, que permanecía sentada, paralizada. Eso fue una gran estupidez, señorita Lane, dijo en voz baja, con un tono de diversión. Pero como le tengo mucho cariño, lo dejaré pasar esta vez. Pero si la próxima vez que nos veamos vuelve a intentar algo así, le daré una buena paliza antes incluso de que toque el teléfono. Los ojos de Lois se abrieron de par en par al darse cuenta Max se había percatado. Y más te vale que no me estés mintiendo, continuó, dándole una palmadita en el hombro, porque volveré a visitarte, y te prometo que no estaremos hablando cuando eso ocurra. Oh, qué descortés de mi parte invitarte a un restaurante y ni siquiera ofrecerte una bebida. Dijo Max, haciendo una seña a un camarero que apareció inmediatamente. Por favor, tráigale a esta señora el mejor whisky. Debería calmarla antes de que le dé un infarto, añadió, deslizando un grueso fajo de billetes en las manos del camarero. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió silbando una melodía tranquila, casi alegre. Lois se quedó paralizada, completamente aterrorizada, mientras el camarero, confundido, parpadeaba incrédulo. Un estampido sónico rasgó el aire, y un segundo después, Superman aterrizó en la calle con un estruendo ensordecedor, sobresaltando a la multitud. Caminó con paso decidido hacia el restaurante, buscando alguna señal de Lois.
Por un instante fugaz, su mirada se cruzó con la del clon de Max, aún disfrazado, y los ojos del hombre de cabello verde se transformaron brevemente en Sharingan antes de volver a la normalidad. Superman, absorto en la urgencia de la situación, no se percató del sutil gesto y continuó hacia el restaurante, rastreando el teléfono de Lois. Para cuando se dio cuenta de lo que había visto, el clon de Max ya se había ido, desvanecido en las calles de la ciudad como un fantasma. Al darse cuenta de que Max se había ido, entró rápidamente al restaurante, observando a la gente. Su mirada se detuvo en Lois, sentada sola en un rincón, con una botella de vino delante. Se abrió paso entre las mesas, atrayendo algunas miradas curiosas a su paso, y le tocó suavemente el hombro. Tos. Lois, ¿estás bien?, preguntó. Lois salió de su ensimismamiento de golpe y lo fulminó con la mirada. Caramba. Me asustaste. Pensé que era él otra vez. Cogió la botella y se sirvió un vaso. Superman frunció el ceño. Fue Max, ¿verdad? ¿Quién es Max?, preguntó Lois, dando un sorbo tentativo. Ese es el verdadero nombre de Toby Pietro. En fin, continuó Superman con voz tensa, ¿qué quería? ¿Te hizo daño? Lois negó con la cabeza. No, estoy bien. No me hizo nada. Físicamente. Pero probablemente deberíamos hablar en un lugar más privado. La mirada de Clark recorrió la sala. Todos se habían detenido en seco, mirándolos fijamente. Algunos incluso sacaban sus teléfonos para tomar fotos. De acuerdo, dijo. Busquemos un lugar donde no nos vigilen. De vuelta en el parque, Talia se sentó junto a Max con la misma calma serena que siempre la caracterizaba. Dijo, ya, ¿me conoces? Max se encogió de hombros. Claro que sí. Sé muchas cosas. Inclinó la cabeza. Bueno, supongo que eso facilita las cosas. Depende de a qué te refieras, interrumpió impaciente. Deja de hacerme perder el tiempo y di lo que viniste a decir. El rostro de Talia permaneció inexpresivo. Muy bien. Mi padre, Ra's al Ghul, tiene una propuesta para ti. Continúa, dijo Max, observándola atentamente. Desea que te unas a nosotros. A la Liga de Asesinos. Para que tu poder y tu visión se alineen con los nuestros. Solo, puedes ser formidable, pero con nosotros podrías cambiar el mundo. Los ojos de Max eran fríos. ¿Y por qué haría yo eso? ¿Qué gano yo? Porque el poder sin rumbo conduce a la corrupción, respondió Talia con voz serena. Ya has demostrado que ni siquiera los héroes pueden detenerte. Mataste a un agente del gobierno, un acto que el mundo no tolerará. Tarde o temprano, gobiernos, naciones y héroes enmascarados se unirán para acabar contigo. Puede que incluso ya lo estén planeando. Hizo una pausa cuando Max no dijo nada, y luego continuó. Con la Liga, no serías un objetivo, sino la punta de lanza que transformará el mundo. Nuestro objetivo es el orden, un mundo libre de la corrupción y la decadencia contra las que luchas. Mi padre incluso está dispuesto a convertirte en el líder de los asesinos, con el tiempo. 7. Fin del capítulo. Reflexiones de los creadores. Demonio de la oscuridad, crear es difícil, anímenme. Voten por mí. Comentario 26. Comentario. Votar capítulo 40 chapter 42. Max soltó una risa corta y sin humor, mientras sacudía la cabeza. Ese fue un buen discurso. Bravo, dijo con sorna. En serio, si fuera otra persona, estaría aprovechando la oportunidad para convertirse en algo más grande, como dices. Convertirse en el líder de la Liga de Asesinos, esa gran promesa de remodelar el mundo, erradicar la corrupción y la decadencia, muy tentador. Pero lo rechazo rotundamente, continuó Max con tono cortante. Porque sé qué clase de gente sois y cuál es vuestro verdadero objetivo. Planeáis cambiar la corrupción por la tiranía y llamarlo orden, lo cual solo empeoraría las cosas. Prefiero que el mundo entero me persiga a formar parte de un grupo de locos liderados por un lunático. Dile a tu padre que se quede con su oferta. No me interesa en absoluto, al contrario, me repugna. 1. Entonces debes tener una mejor manera, preguntó Talia con frialdad. Porque, a mi parecer, solo estás retrasando lo inevitable. Seguirán surgiendo más individuos corruptos. La codicia siempre supera el miedo a la muerte y hay quienes hacen cosas solo por diversión. El crimen no se puede erradicar, pero se puede controlar, y eso es lo que buscamos. 2. Sí, en eso estoy de acuerdo, dijo Max. La corrupción y los deseos insidiosos nunca dejarán de surgir. Si lo hicieran, significaría que hemos dejado de ser humanos.
El impulso de dominar y estar por encima de todo vive dentro de todos nosotros. Por mucho que intentemos reprimirlo, encuentra la manera de emerger. Ese es el lado oscuro de todo ser biológico inteligente. Tu solución puede parecer plausible desde tu punto de vista, pero yo no lo veo así. Tu padre solo quiere control. Y para justificar esa ambición mientras lavaba el cerebro a la gente para que se uniera a su cruzada, la endulzó con la palabra orden. Y no se preocupen, no creo que tenga un gran objetivo. No lo tengo. Simplemente estoy eliminando la podredumbre donde quiera que puedo. Se giró para mirar a Thalía. La mayor parte de lo que has dicho sobre mi padre es cierto, admitió. Pero aún así sería mejor que no hacer nada. En mi opinión, un poco de libertad es un precio justo a pagar por un mundo menos caótico, ¿no crees? 1. Depende del punto de vista, respondió Max. No lo vemos de la misma manera. Yo, por mi parte, discrepo totalmente. 1. Ya veo. Los ojos de Thalía se entrecerraron ligeramente. La visión de mi padre no es perfecta. Eso es innegable. Pero su objetivo final era hacer de este mundo un lugar menos asfixiante. El método que eligió era el único que consideraba plausible y a su alcance. Contigo y tu fuerza, sin embargo, podría ser diferente. Su visión podría adaptarse a tu código. Por favor, reconsidera su oferta. Se puso de pie. Últimamente eres un hombre bastante esquivo. Pero confío en que podré contactarte de nuevo. Y cuando lo haga, espero que hayas cambiado de opinión, porque... Adiós, Thalía, la interrumpió Max bruscamente. Y dile a Slade que no intente ninguna tontería. Justo en ese momento, Tena llegó corriendo. ¿De vuelta tan pronto?, preguntó Max. Sí, dijo con una leve sonrisa. Dijeron que tenían algo urgente que atender, lo cual fue bastante raro. Pero fue un placer conocerlos, aunque fueran mayores que yo. Ah, ¿sí? ¿Ahora? ¿Y cómo se llamaban?, preguntó Max poniéndose de pie. Junto con Tena, comenzó a alejarse, mientras Thalía se quedaba atrás. Se quedó de pie un rato, observando cómo Max se alejaba con la chica a su lado. ¡Qué indignante! Que me desestimen tan descaradamente, ni siquiera se molestó en escucharme al final, pensó Thalía, furiosa. De la sombra de un árbol cercano surgió una figura. Slade Wilson dio un paso al frente, con su presencia tan imponente como siempre, una sonrisa burlona oculta bajo su máscara. Vaya, 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 dijo arrastrando las palabras. Y yo que pensaba que tu labia te permitía convencer a cualquiera. Me equivoqué. Aunque, pensándolo bien, no me sorprende. Ese tipo es un engreído. Thalía entrecerró los ojos y su tono se volvió cortante. Tus palabras no ayudan, Wilson. Pero supongo que no puedo culparte. Los resultados deben ser emocionantes para ti, dijo Thalía, pasando a su lado. La voz de Slade se convirtió en un murmullo mientras la seguía. No tienes ni idea. Mientras tanto, la sala de conferencias holográfica cobró vida cuando Luthor se ajustó el traje y se enderezó los gemelos. Al otro lado de la pantalla, funcionarios del gobierno, altos mandos militares y agentes de inteligencia esperaban, con expresiones que mezclaban escepticismo e impaciencia. Damas y caballeros, comenzó Luthor con voz suave, nos enfrentamos a una amenaza sin precedentes. El individuo conocido como Toby Pietro Maximoff ha demostrado ser capaz de... Basta, Luthor, le interrumpió el general Lane con tono monótono. No necesitamos un sermón. Ve al grano. Luthor se arregló la corbata con una calma exagerada. Muy bien. He considerado muchas maneras de neutralizar a Toby. Al final, se me ocurrió algo diferente. Si no podemos derrotarlo, ¿por qué no usar sus poderes en su contra? ¿Por qué no construir algo que pueda resistir todo lo que nos lance y devolvérnoslo con más fuerza y rapidez? Hizo una pausa al ver el ceño fruncido de algunos oficiales. Los intentos de clonación terminaron mal, sí. Fue un error. Pero eso no viene al caso. No he renunciado a la ciencia. Creo que podemos crear un autómata avanzado que pueda replicar sus habilidades y usarlas contra él. Llevará tiempo e investigación, pero... ¿tienen algún resultado tangible? ¿Algún diseño?, preguntó un funcionario. Mientras tanto, no, admitió Luthor, borrando la sonrisa de su rostro. Todavía no hay ningún prototipo físico. Entonces deja de hacernos perder el tiempo, Luthor, dijo el general Lane. No nos interesan las teorías. Queremos resultados. Resultados tangibles, no teorías sin fundamento.
Luthor apretó la mandíbula. Su frágil fachada de compostura se resquebrajó. Esto no es teoría. Es la clave para... Señor, dijo con voz firme un funcionario subalterno. Presente resultados demostrables antes de que consideremos cualquier cooperación. Ahora mismo, cualquier contacto con usted supone un riesgo dada su relación con Toby. La transmisión se cortó. La habitación quedó a oscuras. Luthor contempló el holograma inerte durante un instante, luego golpeó la consola con su nuevo puño mecánico. La mano metálica atravesó el terminal de un solo golpe. Se quedó allí temblando, con los labios apretados como una fina línea blanca. Sois todos unos necios, murmuró, con la voz cargada de furia. Toby vendrá a por todos vosotros algún día. No habrá vuelta atrás. Una presencia silenciosa a su lado detuvo su siguiente movimiento antes de que pudiera empeorar. Merky Graves le puso una mano firme en el brazo. Lex dijo suavemente, respira. Perder los estribos no hará que te escuchen. Al principio no respondió. Sus manos se aferraban a la consola destrozada. Los dedos de Merky encontraron su muñeca. Su voz era tranquila, profesional pero no hiriente. Querías que vieran una solución hoy. No la vieron, pero no dudo de tus capacidades. Aún puedes encontrarla tú solo. 3 exhaló lentamente. El temblor en sus hombros disminuyó. Retiró la mano de los escombros, dejando un agujero humeante donde había estado la terminal. Entonces, finalmente, habló. Preparen el laboratorio, dijo. Voy a hacerlo yo mismo. Horas después, Max estaba aburridísimo. Estaba sentado, desplomado en el sofá junto a Tena, con los ojos entrecerrados mientras veían en la tele una película de esas de salvar a la princesa. Le costaba mantenerse despierto, pero Tena no apartaba la vista de la pantalla, disfrutándola a rabiar. El entretenimiento en este mundo era muy escaso, pensó. Nada de anime, nada de variedad real. Por eso casi nunca se molestaba en ver la televisión. De repente, Tena rompió el silencio. Max, creo que ya me he decidido, dijo, volviéndose hacia él. Quiero saberlo todo y hacerme fuerte. Como tú. Max arqueó una ceja, moviéndose ligeramente. ¿Por qué quieres volverte fuerte? Quiero ser fuerte para poder protegerme a mí misma y a mi familia algún día, dijo con convicción. Y tal vez ayudar a la gente. Su voz no denotaba vacilación. Había visto lo suficiente del mundo como para saber de lo que hablaba. Las noticias nocturnas estaban repletas de reportajes sobre secuestros, asesinatos y bombas adosadas a las víctimas para que los héroes las desactivaran. Incluso había presenciado a los jóvenes titanes en acción, de camino a casa con Max, frustrando un robo bancario a plena luz del día. Max suspiró para sus adentros. Estaba progresando bien, pero tenía que mencionar lo de salvar gente. Podía sentir cómo crecía en ella un complejo de heroína, y sabía que tendría que frenarlo antes de que se volviera incontrolable, por su bien. Pensé que te tomarías tu tiempo para decidir, dijo Max finalmente, con tono serio. Pero si realmente lo has meditado bien, entonces está bien. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos. No le he contado esto a nadie. Serás el primero en saberlo. Y espero que no se lo cuentes a nadie. Bueno, a menos que sean mis nietos en el futuro. Eso sí que no me importaría. Él le dedicó una pequeña sonrisa. Tena parpadeó ante sus últimas palabras, y sus mejillas se sonrojaron levemente. ¿Nietos? ¿En serio, papá? Dijo con sequedad. Sí, eso es lo que decía, respondió Max con una sonrisa burlancia. Al fin y al cabo, el linaje debe continuar. Puso los ojos en blanco, pero el rubor en su rostro persistió. En fin, continuó Max, con voz más grave, lo que estoy a punto de contarles no existe en este mundo. Ni en ningún libro de historia ni en ningún mito, porque proviene de otro mundo. Tena frunció el ceño. ¿Otro mundo? Sí, otro mundo constantemente asolado por la guerra y el dolor, donde la paz era solo una pausa entre guerras. En los últimos milenios, mucho antes de que yo naciera, una mujer llamada Kaguya Tsutsuki descendió a la Tierra, comenzó Max con voz firme. Vino buscando refugio de los suyos. Mucho antes de que nadie tuviera chakra. Tena ladeó la cabeza. ¿Un alienígena? ¿Y qué es el chakra? Sí, un alienígena, confirmó Max, levantando la mano. ¿Y el chakra es esto? Un destello de energía azul surgió en su palma, retorciéndose como una llama.
danzó un instante antes de que él apretara el puño y la extinguiera. Ahora añadió con una sonrisa burlona, deja de interrumpir. Estás arruinando la inmersión. Tena puso los ojos en blanco, pero se inclinó más hacia él. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Kaguya encontró refugio en una tierra llamada la Tierra de los Ancestros, continuó Max. Allí fue recibida por el emperador Tenji, quien la tomó como concubina. Durante su estancia allí, tras comer el fruto del árbol divino, dio a luz a 2 hijos a Goromo y a Muratsutsuki. El escondite de Max. Zetsu se paró frente a un espejo. La tenue luz de la habitación se reflejaba en su piel pálida. Flexionó las manos y sonrió con suficiencia mientras se transformaba sin esfuerzo en Max. Mira, soy Max, dijo, imitando la voz y los gestos de Max, hago lo que me da la gana y nadie puede impedírmelo. Se giró, esperando ver solo su reflejo, y se quedó paralizado. Deadsot estaba detrás de él. Llevaba piercings en el puente de la nariz y una sencilla capa blanca que ondeaba levemente con la brisa. Zetsu retrocedió un paso, con las manos alzadas instintivamente. Uf. Me has dado un susto de muerte, jefe. Dijo, riendo nervioso. No vuelvas a hacer algo así, ay, mira lo que puedo hacer. En un movimiento fluido, Zetsu se transformó en Tena, luego volvió a ser Max, antes de finalmente recuperar su apariencia original. Alzó las manos con orgullo. Bastante práctico, ¿eh? Dijo sonriendo. La expresión de Deadsot era indescifrable, pero el tono de su voz no dejaba lugar a bromas. Deja de hacer el tonto, Zetsu. Tengo una tarea para ti. Zetsu parpadeó, y la ligereza se le fue de las manos. ¿Una tarea? Sí, jefe, pero tengo una pregunta. ¿Por qué estás pilotando esa bolsa de carne otra vez? ¿Y cómo debería llamarte? Porque llamarte Max mientras estás dentro de esa cosa es un poco confuso, preguntó Zetsu. 1. Mientras esté en este cuerpo, me llamarás Dolor, respondió Dolor con tono cortante y autoritario. 3. Allá veo. ¿Pero por qué Pain? Quiero decir, había muchos nombres que podrías haber elegido, insistió Zetsu. No hay ninguna razón para ello. Incluso si la hubiera, no te concierne. Solo necesitas recordarlo, dijo Pain. De acuerdo, murmuró Zetsu, aunque el nombre ya parecía haberse quedado grabado. Y como ya dije, tengo una tarea para ti, continuó Pain. Debes seguir a un hombre llamado Lex Luthor durante una semana. Quiero ver que también puedes recopilar información, qué tan buenas son tus habilidades de sigilo. Allá veo. ¿Y quieres que lo cuente todo? Preguntó Zetsu con un brillo de emoción en los ojos. Sí. Pues déjenmelo a mí. Dijo Zetsu, desvaneciéndose suavemente entre las sombras y desapareciendo de la vista. Pain se quedó solo. Sacó una máscara blanca con anillos negros, parecida a la que Menma había usado alguna vez, y la sostuvo pensativo en su mano. 2. Puede que a Toby no le interesara hacerse con el control de la Liga de Asesinos, pero a Pain sí, murmuró. 2. Fin del capítulo.